Esto es un pecado grave en el Islam. Esto es algo que te va a traer problemas en esta vida y en la otra, porque estás desviando a la gente. ¿Cuánta gente se ha radicalizado? Se han vuelto extremistas por culpa de estos ignorantes, que malinterpretan el Corán, que dan interpretaciones que nunca han existido a lo largo de la historia. Quita la palabra Islam de ahí. El terrorismo no tiene religión. Si hace más de 1400 años que se reveló el Corán y ahora hace unas décadas aparecen estos grupos, ¿me vas a decir que estos han entendido el Corán mejor que los que habían antes? Hay gente que se lo va a creer, pero nunca vas a conocer el Islam. Hitler, sabemos lo que hizo un holocausto, mató a millones de personas, hizo matanzas y llevaba una cruz, portaba una cruz. En sus discursos leía la Biblia y hablaba del Nuevo y Viejo Testamento, pero yo no aprendo cristianismo de Hitler. Ni de sus actos. Pero no facilitaría en general en la da'wah hispana si la gente que hace esa da'wah quizás a lo mejor se viste más, vamos a llamarlo occidental, ¿no? De hecho, hay gente que basa su campaña electoral. Primer punto, lucha contra el Islam. Madre mía, vaya campaña. ¿En qué nos vas a mejorar como sociedad? ¿Vas a bajar impuestos? ¿Vas a crear puestos? No, lucha contra el Islam y luego ya se arreglará todo. Tú tienes una buena actitud con aquellos que te atacan, con aquellos que te están hablando mal. Te sorprenderá ver que hasta tu peor enemigo se convertirá en tu mejor amigo. Pero esto no lo van a conseguir excepto que aquellos que están que son pacientes y aquellos que están dotados pues de una gran suerte o fortuna que proviene de Allah. Entonces, esto es lo que enseña el Corán. Cuando la persona entra al Islam, lo que necesita primero es tener la creencia y hacer el testimonio de fe. ¿Qué significa testimonio de fe? Un reconocimiento que tú haces a Dios. Reconoces y testificas que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto el Creador, excepto Dios. Assalamu alaikum, bienvenidos a La Última Medina. Como podéis ver, aquí a mi lado falta mi hermano pequeño, Mohamed Ali. En esta ocasión no ha podido acompañarnos y de hecho, pues este año es un año complicado para él porque está con un máster y de vez en cuando le va a coger algún examen, con lo cual pues le vais a tener que disculpar e intentaré hacerlo lo mejor posible, haré su parte también, o intentaré, inshallah, a ver si lo hago igual de bien que él. Y nada, daros las gracias a todos los que nos habéis estado apoyando hasta ahora. Hemos cogido una breve pausa, no sé qué número de capítulo es este correctamente, pero daros las gracias a todos los que estéis en el zoco. Gracias a vuestras donaciones pues hemos podido llegar hasta aquí. Daros las gracias a los que también estéis en la comunidad, en los mensajes, en las redes sociales, apoyándonos. Este proyecto, repito, no es ni de mi hermano ni mío, es un proyecto nuestro, de la comunidad, y esperamos que sea de beneficio para todos, inshallah. Hoy es un programa muy importante, creo que vamos a tratar temas de actualidad que son muy interesantes y que creo que pueden llegar a ser de beneficio para vosotros, inshallah. Decía un hadith, ciertamente habrá un tiempo en el que a las personas les costará aferrarse a su religión como a una brasa encendida. Y creo, en mi humilde opinión de siervo que está ahí en su búsqueda del conocimiento y que no tiene nada de conocimiento, que esos tiempos son estos tiempos y que el musulmán tiene que buscar generar esa fuerza interior y navegar estos tiempos tan complicados. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros. Tenemos con nosotros al Sheikh Yusuf Soldado. Le he dicho que cómo se quiere presentar. Me ha dicho que simplemente diga un humilde siervo y presidente de la asociación Iqra. Así que nosotros, Yusuf Soldado. Jazakallah khair, hermano, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alhamdulillah, bismillah wa salatu wa salamu rasulillah. Pues eso es lo que somos todos, siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah, nosotros somos servidores de Allah. Qué gran honor poder decir que soy un siervo de Allah, ¿no? Siervo y servidor. Y además yo he entendido que somos siervos de Allah sirviendo a los siervos de Allah también, alhamdulillah. Pues encantado de estar aquí con vosotros, encantado. Ha costado un poco, pero alhamdulillah, al final lo hemos logrado. Mashallah. Tengo que hacer una pregunta que siempre le hace mi hermano, que es la siguiente. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? Sabor de helado favorito, subhanallah. Pues me gustaba mucho el de pistacho. ¿El de pistacho? Sí. Eso es uno de los que se ha dicho en algún programa. ¿Ah, sí? Pistacho, cheesecake. Sí, pistacho. Fresa y nata también es una buena, buena combinación, fresa y nata. Has dicho me gustaba, ya no tomas helado. Sí, porque me gustaba mucho porque recuerdo que era muy asiduo a comer helado de pistacho, ahora solo de tanto en tanto. O sea, nos hacemos mayores, veces pues ya con las dietas así un poco más estrictas, pues intentamos solo de vez en cuando nos damos caprichos. Antes no, era cada 2 por 3. Mashallah.
Gente que quizás a lo mejor no te conozca, que no creo, porque a día de hoy has hecho un gran trabajo en la da'wa y aquí en el mundo hispano, sobre todo mucho éxito entre los jóvenes, muchos jóvenes que nos han pedido que vengas a la última Medina y que te quieren escuchar. Alhamdulillah. Cuéntanos un poco sobre tu historia, porque tú como tal, a lo mejor un espectador que acaba de entrar a este podcast pensaría que yo aquí soy español, de padres españoles, y pensarían que tú eres marroquí o árabe o argelino o cualquier cosa similar, pero tu nombre antes de regresar al Islam era Carlos. Sí. Carlos Soldado. Bueno, sigue siéndolo, no me lo he cambiado. Pasa que antes en la comunidad pues se me conoce como Yusuf. Y el apellido pues es Soldado. Entonces tengo apellidos españoles, tengo padres españoles. Lo cual eres español, como dirían, de pura cepa, ¿no? Como sí, totalmente, claro. Sí. Bueno, mi padre, por parte de la familia de padres, son de Granada y por parte de la familia de mi madre son de Murcia. Más Alhamdulillah. Entonces, yo he nacido en Cataluña, por eso. Una mezcla ahí. Un poco de todo. Dentro del país, alhamdulillah. Entonces, mucha gente que estará viendo este programa dirá: ostras, me sorprende, ¿no? Que un español. Con esta pinta, ¿no? Con estas pintas. con esta barba. Con esta barba, con esta vestimenta, sea musulmán. ¿En qué momento Carlos decide regresar al Islam? Seguro que te lo han preguntado durante muchos episodios. La pregunta del millón, ¿no? Del millón, ¿no? Bueno, yo creo que hace unos 13 o 14 años, si no recuerdo mal, que me hice musulmán, alhamdulillah. Bueno, yo me hice musulmán no es porque quisiera ser musulmán o porque me apeteciera ser musulmán o porque estaba buscando ser musulmán. Yo estaba buscando pues algo que encajara y que me diera evidencias y respuestas a las preguntas que yo tenía. Y alhamdulillah, pues después de estudiar muchas cosas y mirar muchas cosas y abrí muchos frentes, pues cuando llegué a estudiar el Islam, estudié el Corán, estudié también pues la tradición profética de la vida del profeta Mohammed, pues vi que todo esto encajaba, alhamdulillah, y al final pues dije, pues si esto es lo que Dios quiere para mí, pues ¿por qué voy a ser yo un hipócrita conmigo mismo, no? Si veo que todo me está dirigiendo ahí, alhamdulillah, di el paso, porque no es fácil, tienes que llenarte a veces de valor, porque los cambios no son fáciles, y alhamdulillah, hice mi testimonio de fe y me hice musulmán. ¿Recuerdas ese primer momento en el que tienes tu primer encontronazo con el Islam? En el sentido de que yo creo que, desde mi perspectiva, a lo mejor los españoles que viven aquí bajo esa presión mediática, en el que el Islam siempre es algo negativo, ¿cómo una persona cambia ese sesgo tan negativo y de repente ve el Islam? ¿Qué es lo primero que te impactó, que tú recuerdes? Porque quizás a lo mejor tengas ese recuerdo en tu cabeza. Bueno, yo, alhamdulillah, he vivido y he crecido en un barrio pues que hay una gran población de gente que viene pues de Marruecos, de Gambia, de Senegal, de Mali, y que muchos de ellos pues son musulmanes, unos practicantes y otros pues musulmán de nombre o de costumbre, como solemos decir, ¿no? Y alhamdulillah siempre he tenido relación, he tenido amigos pues que eran musulmanes, mejor o peor, pero alhamdulillah eran musulmanes. Yo me recuerdo que la primera vez que yo fui a Marruecos fue en el año 2000, hace ya pues 24 años, yo no era musulmán. Fíjate todo lo que faltaba, todavía casi 10 años para que yo, o más de 10 años para que yo me hiciera musulmán. Yo siempre he tenido contacto con musulmanes desde bien pequeño, ¿no? En el colegio, en el barrio, en el trabajo, en negocios que he hecho. Y alhamdulillah, pues sabio de todo un poco. Entonces, hasta que yo aprendí a diferenciar entre lo que es el Islam y lo que son los musulmanes, no llegó hasta que yo empecé a estudiar Islam. Entonces eso fue, cuando yo estudié el Islam, pues ya fue pues un año antes de hacerme musulmán. Más o menos tuve un año de investigación y de estudio, pero contacto con el Islam y con los musulmanes he tenido desde pequeño. En el año 2000, cuando fui a Marruecos con un amigo mío, Mustafa, cogimos el coche, arranquemos el coche hasta Marruecos y estuvimos ahí unas 2-3 semanas. Pues yo veía que esa gente pues era muy, muy amable, no me conocían de nada, me abrían las puertas de su casa, se peleaban por llevarme a su casa a invitarme de comer. Digo, vaya, esta gente, eso es una pasada de generosidad, ¿no? Entonces, pues me gustaba lo que veía. También es cierto que pues veía a otras personas digamos, de Marruecos o de otros países pues que no actuaban correctamente. Entonces yo no sabía bien qué era el Islam. Cuando ya estudié, alhamdulillah, y me formé y me investigué, pues alhamdulillah vi que todo lo que había ahí era bueno. Y era lo que yo quería en mi vida, alhamdulillah. En ese proceso de regresar al Islam, y en el momento en el que te haces tu shahada, que supongo que eso nunca lo vas a olvidar. No, mejor día de mi vida.
yo veo muchas veces que una persona aquí en España, lamentablemente, es español, es amigo de españoles, amigos de toda la vida españoles, y pronuncia esas palabras, dice soy musulmán y automáticamente pierde hasta su nacionalidad. Por esa confusión que tiene la gente de Sí. Islam y ¿Te nacionalidad. has hecho musulmán? Pues ya eres está. un traidor, ya no eres musulmán, ya no eres español, ya has perdido tus raíces, has perdido tu costumbre, has perdido tu cultura. Pues esto es la ignorancia. Y es la ignorancia complicada, porque cuando ya afirman algo, sin ni siquiera molestarse a investigar, pues sí, pues un español si estamos en un estado de derecho, pues puede tener la religión que quiera. O no tener religión, puede ser ateo, budista, judío, musulmán o lo que le dé la gana. Mientras que respetas pues, y cumples con tus obligaciones y derechos como cualquier ciudadano, ¿qué problema hay? Entonces esto lo que es, esto es la falta de educación y falta de formación que lamentablemente está muy extendida en nuestra sociedad. ¿No? Y también hay una desinformación que ayuda a que esto sea así. Y que, pues lo que toca es reeducar. ¿Tú has notado eso en tu círculo? Sí, claro. Algunas personas que eran pues de mi círculo cercano, amistades, amigos, incluso algunos familiares, alhamdulillah, es lo mínimo, porque alhamdulillah cuando ya con el tiempo van viendo pues que cómo tú eres y cómo tú te expresas y lo que tú estás aportando, lo que tú estás dando, pues alhamdulillah ya se van poniendo los cables que estaban sueltos se van conectando bien, alhamdulillah. Pero sí, claro, lo he notado y algunas personas pues que se han alejado, dicen, este se ha vuelto loco, le han comido la olla. Fíjate, a mí nadie me habló del Islam, ¿eh? Nadie me habló del Islam. Fui yo que fui buscando hasta que llegué al Islam. Pero es normal, el desconocimiento es una barrera. La ignorancia es lo que divide a las personas hoy en día. Y más si, por ejemplo, todo lo que me cuentan de Nordin es malo y yo me lo creo, pues al final ya no quiero ni conocerte ni acercarte, ni que esté cerca de mí. Pero, alhamdulillah, si yo soy capaz de romper esa barrera y acercarme a ti, sentarme contigo, preguntarte, oye, lo que me han contado de ti es verdad, es mentira, es así, no es así, pues ahí ya empezaré a tener un juicio justo. Pero hoy en día la gente pues están llenos de prejuicios. Subhanallah, porque es cierto que la mayoría de la sociedad, ahora con toda esta desinformación que estás comentando, tiene una imagen, en los medios vemos una imagen negativa, distorsionada del Islam, etcétera. Pero claro, lo sorprendente es, a pesar de esa imagen distorsionada, ¿sí? Y que ellos creen que se le va comiendo la olla a las personas, como tú has dicho, porque cada día hay más gente que regresa al Islam también. Gente que regresa al Islam. Si esto es así de negativo, ¿por qué el Islam sigue creciendo a pesar de ello? ¿No Mira, debería ser? Subhanallah, me acabo de acordar ahora de una historia que vi en YouTube de una entrevista que le hacían a dos americanos. Y es que había dos americanos que se habían hecho musulmanes y les estaban entrevistando preguntando que por qué ellos habían abrazado el Islam, habían regresado al Islam y ellos habían elegido el Islam como su forma de vida. ¿Sabes qué dijeron? Dijeron, nosotros nos hemos hecho musulmanes gracias a George Bush, el que era presidente de los Estados Unidos en el tiempo que hubo el atentado de las Torres Gemelas. Dijeron, pero ¿cómo que vosotros sois musulmanes gracias a George Bush? ¿George Bush os ha enseñado el Islam? Dijeron, claro, si es que nosotros, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, poníamos la televisión y solo veíamos a George Bush hablando de los musulmanes, el Islam, Al-Qaeda, Bin Laden, Islam, musulmanes. Y nosotros la verdad no sabíamos que era el Islam, ni conocíamos el Islam, ni habíamos escuchado sobre el Islam hasta que George Bush nos habló de él. Y después hemos querido investigar para ver qué es esto. Y cuando hemos empezado a investigar, hemos llegado al Corán, lo hemos leído, hemos estudiado la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y al final hemos visto que esto es lo que nosotros estábamos buscando en nuestra vida, el camino que nosotros necesitábamos para tener la paz y la tranquilidad y el equilibrio. Entonces, claro, gracias a George Bush, que un día nos habló del Islam. Que hablan, pero hablan sobre qué. La mayoría de los que hablan más del Islam no hablan más del Islam sin hablar del Islam. Hablan de lo que hacen los malos musulmanes. Entonces, porque uno sea Mohammed o Abdullah y haga cosas malas y tú introduzcas el Islam en sus actos, pues hay gente que se lo va a creer, pero nunca vas a conocer el Islam. Hitler, sabemos lo que hizo un holocausto, mató a millones de personas, hizo matanzas y llevaba una cruz, portaba una cruz en sus discursos, leía la Biblia y hablaba del Nuevo y Viejo Testamento, pero yo no aprendo cristianismo de Hitler, ni de sus actos. Entonces, ¿por qué la gente pretende aprender y conocer el Islam de lo que hacen aquellos que dicen ser musulmanes? O por las leyes que tienen algunos países de mayoría musulmana. Esto es ese gran error. Y es la estrategia que lamentablemente pues han utilizado algunos pues para crear la islamofobia, el odio,
dividir la sociedad, enfrentar la sociedad. Y bueno, al final quieren aparecer ellos como que tienen la solución de todo y que si los votas te van a salvar de este mal que ellos mismos han creado. Entonces hay que reeducar y enseñar a la gente a saber, a diferenciar. Uh-huh. En ese proceso de regresar al Islam, que creo que la mayoría de la gente no es capaz de pensar lo valiente que es tomar una decisión así. No es fácil. No es fácil. Es decir, porque yo ahora mismo me pongo a pensar y si tuviese que cambiar de fe es cambiar una realidad totalmente diferente. Claro. ¿Cómo es tu relación con los familiares? ¿Cómo se lo toman tus padres, familia? Muy bueno. Alhamdulillah, me llevo bien con todos. Alhamdulillah. Ahora vengo de estar con mi madre, estaba desayunando con ella. Antes de ayer hemos ido a comer con mi padre a un restaurante, alhamdulillah. Mi hermana también he desayunado con ella hace un día. Alhamdulillah, yo me llevo bien con toda mi familia. ¿Ellos abrazaron el Islam también? De mi familia, tengo constancia que una prima mía antes de fallecer hizo shahada y mi hermana, alhamdulillah, una de mis hermanas, tengo varias hermanas, una de ellas, alhamdulillah, hace más de, pues, creo que unos 10 años que abrazó el Islam, alhamdulillah, ella es una musulmana convencida, alhamdulillah. Y bueno, ella misma también, Uh-huh. Ella también por sí misma pues ha ido viendo, comprobando, analizando, alhamdulillah. Y ese es el camino, ¿no? Uno mismo tiene que verificar las cosas y comprobar las cosas. Claro. Pero alhamdulillah, la relación es buena, respeto, cariño, colaboración, apoyo, alhamdulillah. Mashallah. Por ejemplo, mi padre y mi madre pues tienen 4 hijos. 2 son musulmanes y 2 no. Pero alhamdulillah nos llevamos todos. Y tienen ahora, pues, ¿cuántos nietos? Pues mira, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 que son musulmanes y 3 que no lo son. Y tienen un yerno, una yerna que son musulmanes. Allá, musulmanes ahora ya hemos ganado ya. Curioso. Somos mayoría en casa. Lo digo porque... Pero alhamdulillah hay amor, hay buena convivencia, hay respeto, hay cariño. ¿Por qué? Porque lo que nos une está por encima de todo eso. No, porque si fuese algo sectario, lo primero que harías sería alejarte de tu familia. Es que esto sería contrario al Islam. Correcto. Que es lo que a lo mejor la gente piensa. La gente que no se molesta en abrir un libro. Te he hecho esa pregunta precisamente porque, lo hemos comentado antes fuera de cámaras, había un artículo que decía que, difundiendo desinformación, Yusuf... un artículo del Mundo. Del Mundo. Sí, de nuestro amigo Lucas de la Cal, creo que se llama. De la Cal, que hablaremos más adelante de lo que incluye ese artículo, pero decía una parte que tu padre, el hijo de un policía nacional, que no se habla con su padre por haberse convertido al Islam. No, han hecho un titular muy bonito, porque los titulares tienen que... Hijo de policía local, crea la policía islámica. Esto es un título, boom, para ganar portadas. Pues esto es lo que hacen. Lamentablemente que esto ya viene desde hace tiempo. Hace muchos años que los malos de las películas de Hollywood suelen ser árabes o musulmanes. Y esto hay muchos intereses ahí para crear un falso relato, para hacer creer a la gente que en los lugares donde hay pues una gran cantidad de inmigración o hay bastantes musulmanes, pues pretenden implantar la Sharia, pretenden hacer unas zonas de no-go que van a imponer la Sharia por la fuerza y van a aplicar penas capitales ahí y van a obligar a la gente a ser musulmán. ¿Para qué? Pues lo de siempre. Para dar miedo, meter miedo, divide, vencerás y aparecer luego unos que te van a salvar de estos radicales, de estos extremistas, de esta gente. Mira, si no se lleva bien ni con su padre, imagínate lo que te va a hacer a ti. Todo inventado, falso, sin fundamento. Se pone, yo seguramente esta persona ni ha pisado este barrio, ni ha hablado con nadie, se ha sentado ahí en su casa a montar una película y la ha soltado ahí. Y bueno, y aquí este país funciona así. Tú puedes difamar a la gente, mentir sobre la gente, hablar lo que te dé la gana de la gente y manchar la imagen de la gente. Y ya va bien dejar eso ahí para que vengan luego otros que utilicen estos relatos, estas mentiras, estas falsedades para seguir inflando más la islamofobia, el odio, la división y enfrentar a la sociedad. Por entrar más al tema y que se pongan en contexto nuestros oyentes, hay un artículo del Mundo de este señor en el que se le acusa a nuestro invitado Yusuf de ser policía de la Sharia, que yo nunca había escuchado ese término, policía islámica, es decir, hijo de un policía, ser policía islámica y recorrer el barrio de Mataró parando a la gente con unas especies de relatos que se pueden, pues yo mismo puedo hacer el mismo relato con el otro bando y decir, oye, pues hay otra X persona que va diciendo a los demás, oye, ¿por qué no eres patriota? Oye, te he visto juntándote con marroquíes, esos que estás... Y ponía nombres de marroquíes debajo, no había ni nada, no había nada para contestar, ni referencia. Incluso nombres inventados de personas que no existen. Curioso porque esta noticia, que es de hace años,
luego se ha estado utilizando continuamente para acusar a... Sí, para manchar la imagen del Islam. Para manchar la imagen de una persona y de la sociedad, al final de los musulmanes en general. Entonces, la pregunta es directa. ¿Tú ejerces como policía islámica, policía de la Sharia? Por favor, hermano. Mira, hay que saber una cosa. Que cuando uno pretende recomendar el bien y prohibir el mal, y lo tiene que hacer desde el cariño, lo tiene que hacer desde el respeto, lo tiene que hacer con buenas palabras. Y hoy en día, ¿cuál es el problema? Que la gente se queja, dice, no, es que los vecinos, incluso nosotros participamos en las reuniones de vecinos y nos dicen, no, es que a veces en Ramadán hay jóvenes que se quedan hasta las 3 de la mañana en el parque molestando a los vecinos, hacen ruido y molestan, o hay otros también que se ponen en medio del camino y están obstaculizando a la gente. Claro, ¿qué pasa? Que desde las comunidades se pretendió y se hizo pues la iniciativa de ir a hablar con esta gente y aconsejarles, por favor, no molestéis a los vecinos porque la gente está durmiendo, no todo el mundo hace Ramadán, no tenéis que molestar los caminos, tenéis que respetar, tenéis que, etcétera. Cuando haces esto, entonces eres la policía de la moral. Cuando no lo haces, que no hacéis nada por mejorar y cambiar a vuestra comunidad y que mira cómo está la gente en las calles, los jóvenes perdidos, ¿qué hay que hacer? Si lo haces, malo, te ponen una etiqueta. Si no lo haces, malo también. Y eso es lo que pasó, y que por algunas visitas esporádicas o algunas salidas que hemos hecho en algunas ocasiones, yo y otras personas, no siempre he participado yo, pues ya han dicho, lidera un grupo de policía islámica. Subhanallah. Esto no sé si es para vender periódicos o es solamente para inflar más la islamofobia, pero de verdad que vemos que hay muchos intereses ocultos que no van a traer ningún beneficio a la sociedad. Y además, si por lo menos fuera verdad, pero todo lleno de mentiras. Si ha llegado a decir que me llevo mal con mi familia, pues ya después de esto pues, te puedes esperar cualquier cosa. Curioso porque siempre ese tipo de medios, ese tipo de partidarios de esa ideología, siempre están diciendo es que los musulmanes o los inmigrantes nunca dicen nada a los otros inmigrantes y les permiten hacer, ellos son los primeros que se tendrían que levantar a decirles, bueno, un hermano les dice, oye, estáis molestando a los vecinos. Sí. Policía de la moral. Esto es, han inventado un montón de cosas, que si es confidente de la policía también. Subhanallah. A ver, si me ha pedido, si he tenido que colaborar con la Fuerza de Seguridad del Estado, pues siempre que me han requerido, pues vamos a colaborar con cualquier ciudadano. Pero que si eres un infiltrado o eres una, como decía el artículo, una exconfidente, sí. O sea, otra vez se han colado, se han tirado. ¿Y de dónde lo sacan esto? Pues bueno, habría que sentar con ellos y preguntarles. A ver. Pero ¿no sería positivo que un ciudadano, independientemente de su fe, está colaborando con su país para reforzar el orden y la seguridad del Estado y está preocupándose por su país? No eso se dice es lo que debería de ser, eso significa ser patriota. No se dice que los musulmanes no son patriotas, no se dice que los musulmanes no trabajan por mejorar la sociedad, no se dice que los musulmanes no aportan, entonces, cuando uno lo hace también está mal. Si tienes esta pinta, tienes barba, ahora te llaman Yusuf y rezas y vas a la mezquita, pues entonces hay que manchar tu imagen. Tú no puedes hablar mal de los judíos, aunque sean sionistas o no, porque hay diferentes. Hay judíos que no son sionistas, están en contra del genocidio que está ocurriendo, y hay otros que son sionistas y apoyan este genocidio, esta matanza. Si hablas mal de unos o de otros, ¿qué eres? Antisemita. Si hablas mal del colectivo LGTB, ¿qué eres? Homófobo. Si hablas mal de lo que sea, te van a poner una etiqueta. Fascista, lo que sea, machista, cualquier cosa. Pero si hablas más del Islam y de los musulmanes, no pasa nada. Habla. Libertad de expresión. Habla, que eso es libertad de expresión y ya va bien. Hoy en día la gente, si quiere hacerse famosa, ¿qué hace? Hablar mal del Islam. O hablar bien del Islam, o hablando del Islam sin tener ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de formación. Hoy en día está de moda el Islam. ¿Por qué? Porque parece ser que vende. Entonces hay que saber empezar a filtrar para poder poner cada cosa en su sitio y cada uno en su sitio. Pero tranquilo, que hay una justicia divina que pondrá a cada uno en su sitio en esta vida y en la otra. Solo hay que tener paciencia, inshallah. En tu proceso de regresar al Islam, tú haces una serie de viajes que yo creo que esto parte, a lo mejor no la has comentado tanto, pero a lo largo de todos, ¿cuántos años llevas? ¿15, 16? No, ahora llevo casi unos 14 años. 14 años. Siendo musulmán. Más un año que estuve antes de hacer la shahada de investigación. Cuéntanos un poco ese viaje de
Bueno, yo he viajado mucho, alhamdulillah. Que esa parte no la vi encontrado en ningún lado, pero yo sé que has estado en otros países. Bueno, he estado buscando en algunos un poco... países. Primero me fui a Egipto para poder aprender un poco de árabe y poder aprender las bases, ¿no?, del Islam. También he estado en Marruecos, estuve también en India, en Bangladesh. Alhamdulillah, he estado en Jordania, he estado en Palestina, cuando aún se podía ir. Alhamdulillah, he estado en muchos países, mashallah, alhamdulillah, mi fadlillah. Y bueno, pues con la intención siempre de la búsqueda del conocimiento, de aprender, de sentar con sabios, también de poner en práctica lo que voy aprendiendo, de poder también transmitirlo, y eso, alhamdulillah, pues te va formando y te va instruyendo y te va ayudando. Y también pues desde siempre, desde que entré al Islam, no decimos desde siempre, desde que entré al Islam, porque antes no, pues me gusta leer y me gusta, alhamdulillah, también soy bastante, una parte de mí autodidacta. Pero claro, nunca será suficiente, siempre necesitas pues acudir a los sabios, la gente de conocimiento, la gente que ha dado de su tiempo a Din, y sentar con ellos y coger de ellos y que te aclare las cosas. Y alhamdulillah, eso todavía sigo, ¿eh? No tengo intención de parar, porque nuestra formación debe de ser constantemente, no tenemos que decir, no, yo ya tengo bastante. Allah subhanahu wa ta'ala nos habla en el Corán, en Surah Kahf, al final de Surah Kahf, ¿no?, las aleyas que hablan de que si el mar fuera la tinta de las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, se agotaría, ¿no? Si trajéramos otro tanto, también se agotaría. قُلْ إِنْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ. Se agotaría el mar. Pues entonces nosotros, el conocimiento, cuanto más estudias, más te das cuenta de lo ignorante que llegas a ser. Mashallah. Yo aquí sí que creo que es oportuno hacer una crítica hacia la propia comunidad, porque todos, no voy a decir todos, pero muchos hermanos que he conocido que regresan al Islam, mashallah, han buscado el conocimiento. Alhamdulillah. Cruzando mar, yendo a otro lado. He ido hasta Fez, a un pueblo remoto en Marrakech, sí, o en no sé dónde, he ido hasta Egipto, he ido hasta Medina, he ido tal, porque tenían esa hambre de buscar aprender, el conocimiento. Claro. Y nosotros, mucha parte de que a lo mejor ha tenido la oportunidad de estar aquí, vamos a decir nacidos aquí en España, pero tiene un país al lado, nunca ha cruzado para buscar ese conocimiento, ni se ha acercado a las mezquitas a preguntar, ni se ha apuntado a un curso, ni se ha molestado. Y viene una persona que toda su vida no conocía nada del Islam, y coge y deja la maleta y entiende lo importante cuando me fui a Egipto no sabía ni alif, ni la primera letra del abecedario no la sabía, decía salamu alaikum y poco más, ¿no? Pero alhamdulillah, con esfuerzo, con ganas. Que se iba de motivación. En el sentido de, que la motivación es querer, por ejemplo, pues coger el Corán y poder entender lo que Allah subhanahu wa ta'ala te está diciendo, porque para nosotros el Corán es la palabra de Allah, es la palabra del Creador, y tú lees el Corán y el Corán solo es en árabe. Si vas a leer otra cosa que no está en árabe, ya no es la palabra de Allah, ya es un esfuerzo intelectual de una persona, un grupo de personas que han traducido los significados o parte de los significados del Corán para que no podemos entender ese mensaje, ¿no? Entonces yo, la principal motivación mía era eso, era poder aprender el árabe y poder entender el Corán y poder, pues, alhamdulillah, también pues poder después transmitir, ¿no?, lo que a mí me había llegado. Y alhamdulillah, mucha gente hoy en día, alhamdulillah, se esfuerzan y aprenden, ya sea que han descubierto el Islam como yo después, o ya sea que han nacido en una familia musulmana, han tenido oportunidad y después, alhamdulillah, se animan y estudian. Y hay que hacerlo, sobre todo estudiar el árabe. No hay que conformarse. Ahora hoy en día está de moda esto de los Coranes transliterados, que por consenso los sabios han dicho que no es correcto de leer el Corán de esta manera. ¿Por qué? Porque tú estás cambiando el significado. Cuando tú no estás sacando el majarish al-huruf, la salida de las letras, como es en idioma árabe, tú estás cambiando el significado del Corán. Entonces eso no es correcto, y lo que tenemos que hacer es hacer un poco de esfuerzo, que hoy en día es fácil, muy fácil. Hay cursos por internet, hay cursos online, puedes ir a la mezquita y vas a aprender árabe. Yo he visto gente cantar al Islam, en 2 semanas ya estaban leyendo árabe. Entonces es algo que el musulmán debería de querer esforzarse, ¿no? Y talab al-ilm farida ala kulli muslim, buscar el conocimiento es algo obligatorio para cada musulmán, ya sea hombre o mujer, grande o pequeño, joven o viejo. Tienes que esforzarte y no acomodarte y conformarte así con lo mínimo, ¿no? En el dunya no nos conformamos, ¿eh? Si han sacado el iPhone bueno, hay gente que se esfuerza en comprar el último iPhone, ¿no? No sé qué número van ya, pero se esfuerzan por comprarlo. Si se ha estropeado el coche y ve que tiene oportunidad de comprar uno más nuevo, o la casa, si ve que tiene la casa de Marruecos una planta, puede hacen dos, ¿verdad? Porque queremos mejorar y avanzar.
o en tu formación también en este mundo hay que avanzar, mejorar. Y en el din, en el Islam, te vas a conformar así, siempre con lo mínimo. Pues esto es lo que debería, es el motor que debería de empujarnos, inshallah. Después de esos viajes, vuelves aquí y a lo largo, no sé en qué momento concreto, fundas la asociación Iqra. Bueno, yo no la he fundado. ¿O eres parte de la...? La asociación Iqra existe desde el año 2000. 2000, más cuéntanos más sobre Iqra. Cuéntanos sobre Iqra. La asociación Iqra fue fundada por un grupo de hermanos. Entre ellos pues había el hermano Tawfiq Jiddadi, que lo habéis tenido de invitado, el hermano Gaiduni, Mohamed Gaiduni. Sí. Ellos fueron los que verdaderos fundadores, fueron ellos. Luego, pues, por diferentes cosas de la vida, se centraron ellos en otras asociaciones, en otros trabajos, y dejaron un poco la asociación y los trabajos que hacían con la asociación de lado, hasta que, alhamdulillah, cuando yo volví de Egipto y habíamos un grupito aquí de hermanos que estábamos pues un poco comprometidos con la religión y con ganas de trabajar, pues llegó la idea del hermano Tawfiq Jiddadi, que Allah lo recompense y lo proteja, porque estaba aquí, era un imán. A mí me dijo que me ha hablado siempre muy bien de ti el hermano. Te puedo decir que es el primer profesor que yo he tenido que me empezó a enseñar el Islam con bases y fundamentos, alhamdulillah. Un saludo para el hermano Tawfiq. Allah que Allah lo proteja y lo quiero mucho por Allah. Y alhamdulillah, él nos dijo, pues, ¿por qué no cogéis la asociación? Que alhamdulillah está inactiva y ahora ya está formada, solamente hacemos un cambio de la junta y pues, y empezamos a trabajar en ella, alhamdulillah. Y así fue, alhamdulillah, hoy en día ya hace más de 13 años, y alhamdulillah, así es como empezó, pero los fundadores son ellos. Nosotros lo que hemos hecho es retomar el trabajo que ellos habían iniciado y ampliarlo y aumentar algunos trabajos que no habían, y alhamdulillah, min fadlillah subhanahu wa ta'ala, pues ahí seguimos, alhamdulillah, y hay un grupo de hermanos y de hermanas que alhamdulillah desde hace años están trabajando ahí, unos han ido, otros nuevos han llegado, y la puerta está abierta, alhamdulillah. Si hay gente, alhamdulillah, que tiene ganas de trabajar y está por la zona, pues inshallah, ¿Qué es lo que hacéis para que la gente sepa qué tipo de actividades? Bueno, nosotros tenemos varias actividades. Por ejemplo, tenemos un banco de alimentos. Ayer sábado, hemos entregado 25 packs de comida para familias necesitadas, sean de la nacionalidad que sean, de la religión que sean, y vengan de donde vengan. Nosotros lo que miramos es la situación, y hay algunas personas pues que por su situación no pueden alcanzar, no les llegan, o lo que les llega no es suficiente. Hay un comité, un grupo de hermanos que se encargan de esto, y alhamdulillah, después se resuelve pues de darles un apoyo durante un tiempo temporal, y luego se van añadiendo, quitando. A veces hemos llegado a 80 familias, 100, depende. Ahora solo hay unas 25, 30, alhamdulillah. Y esto ya hace más de 12 años que nosotros en solitario y sin ningún tipo de ayuda del gobierno ni nada, que juntamos comida, y a veces nos llegan algunas donaciones de comida, algunas donaciones de dinero. Hay una pequeña comunidad que está apoyando a este proyecto, y hace más de 12 años que cada mes no fallamos en entregar estos paquetes de comida a estas familias en situaciones muy vulnerables. Pues también tenemos un centro en el que hay clases de refuerzo, clases de árabe, también hay educación islámica, y hay niños y jóvenes pues que también, alhamdulillah, estudian y aprenden ahí más sobre nuestra bendita y bella religión, el Islam. ¿Qué más? Pues también, alhamdulillah, somos activos en los debates interreligiosos. También tenemos pues plataformas en las que pues hablamos sobre el Islam, contestamos preguntas, dudas. Luego también hay varios proyectos. Hay un proyecto que se llama Proyecto Corán, que era un proyecto de imprimir traducciones de los significados del Corán al idioma español y distribuirlo pues a todas las personas pues que lo soliciten. Alhamdulillah, es un proyecto que también hace unos cuantos años que está en marcha, y luego en paralelo hay otro proyecto que es de libros para dar a conocer el Islam. Estos dos proyectos, alhamdulillah, están en marcha también desde hace bastante tiempo, y así, alhamdulillah, muchas cosas, alhamdulillah. Por encima un poco. Habíamos también empezado a hacer las traducciones de la Jotba en español durante unos 4 o 5 años en varias mezquitas de Matar, pero luego, alhamdulillah, ya las mezquitas cogieron la responsabilidad y luego ya siguieron ellos, alhamdulillah. MashaAllah, Allahumma barik, y que os dé más, inshallah. Todo esto diríamos que está englobado dentro del paraguas de la da'wa. No. Bueno, de la da'wa y también de trabajo comunitario. De la educación, porque nos toca reeducar muchas veces. Cuando mucha gente escucha, ¿qué es eso de da'wa? La gente, voy a dedicarme a la da'wa. Sí. ¿Qué es eso de la da'wa? Cuéntanos, hermanis. Bueno, la da'wa es hacer un llamamiento a la gente, a Allah subhanahu wa ta'ala. Todos los versículos que Allah
habló de la da'wa, llaman a Allah. Yad'u ila sabili rabbika, al camino de Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Que mejor que aquel que llama a la gente a Allah. Qul hadihi sabil ad'u ila Allah. Siempre es llamar a la gente a Allah, ¿no? Entonces el principal llamamiento de la da'wa es llamar a la gente a adorar al Creador. Este es el principal, digamos, el eslogan de la da'wa en el Islam, es llamar a la gente a Allah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en 13 años llamó a la gente a adorar únicamente al Creador, a dejar de lado los ídolos, lo que era creado, y entregarse únicamente al Creador. Y esto es lo que podemos definir como da'wa. Lingüísticamente se puede traducir como llamamiento, pero desde nuestra teología islámica el significado es esto, es llamar a Tawhid. Dentro de la da'wa, ¿cualquier persona puede hacer da'wa? Cualquier persona puede hacer da'wa. Puede hacer da'wa en su nivel. Cualquier persona puede hacer da'wa en su nivel. Es decir, que yo no tengo que entrar en temas de da'wa que no estoy calificado para ello, pero lo que esté calificado, sí. El profeta Muhammad sallallahu dijo, Bellighu anni walau aya. Transmitid de mí, aunque sea un signo, un versículo, una aya. Es decir, que si viene un niño pequeño y te dice reza, porque Allah ha ordenado que hay que hacer 5 rezos, te ha hecho da'wa y tiene razón, y a lo mejor es motivo de que reces si no rezas. Entonces, pero si viene uno que no tiene ningún tipo de formación y te empieza a hacer da'wa sobre, por ejemplo, sobre los fundamentos de la creencia, y te empieza a hablar del Tawhid al-Rububiyya, ¿no? del monoteísmo, del señorío de Allah subhanahu wa ta'ala, y no lo ha estudiado, empieza a mezclar conceptos, pues mejor que no entra en ese tema si no está capacitado para ello. Entonces, no todo el mundo tiene que hacer da'wa, pero tiene que hacer da'wa a aquel que tiene algo que dar. Algunos dirían que el tema de la da'wa, o llamar a la da'wa, debería dejarse para aquellos que son calificados, y que el resto de las personas que no tienen calificación, que hagan da'wa con sus modales, con sus akhlaq, a la hora de dar a conocer el Islam. Por ejemplo, pues ser un buen musulmán. De hecho, hay una anécdota curiosa sobre ello. Me recuerdo que mi padre, que fue de los primeros que vino aquí, el 90 y tantos, la gente se hacía musulmana porque tenía encuentros con musulmanes, y iba al carnicero y veía que le fiaba y que tenía buenos modales, y le preguntaba, y les veía de repente rezando, ¿qué es esto? No. Y solo esa educación, o como se comenta, ¿no? En los países como Indonesia, Malasia, que llegaban aquellos mercaderes, que llegaban con buenas palabras, con buenos tratos, con buenos negocios, no les hablaban de halal, haram, no les hablaban de teología, sino que más bien su actitud, ser como nosotros. Sin embargo, vemos que por el auge de las redes sociales y la facilidad de uno de ponerse delante de la pantalla y quizás no ser consciente de la responsabilidad que tiene sus palabras, porque al igual que puedes acercar, puedes alejar a mucha gente del Islam con una palabra mal dicha. Y el profeta Muhammad lo dijo a los sahaba, dijo, entre vosotros hay personas que alejan a la gente del Islam. Hadith, dijo, entre vosotros, entre los sahaba, entre los compañeros del profeta, había gente que alejaba a otros del Islam. Imagínate en nuestro tiempo. Imagínate ahora, ¿no? Claro, entonces no se debería de tener una cualificación, aunque sea mínimo, un curso, una básica. Hay que saber diferenciar, hermano. El da'wa, hay muchas puertas y muchas maneras para hacer da'wa. Hay muchas maneras y muchas puertas para hacer da'wa. Y la más importante de ellas, en la que empieza y nace todo, es en la preocupación por la gente. Esa es la primera. Si no tienes preocupación por la gente y tú no crees en tu mensaje, primero ya la primera característica y cualidad del que va a predicar ya no la tienes. Ese es el motor. Y ese mismo motor, esa preocupación, te va a empujar a querer aprender, a querer conocer más y a querer transmitir mejor. Por supuesto que uno de los mayores motivos de acercar la gente al Islam es el buen comportamiento y el buen trato, ¿no? Sheikh Abdul Jalil, Hafidhahumullah, uno de mis profesores, siempre dice, tenéis que invitar, inshallah, siempre dice que la gente hoy en día está cansada de escuchar del Islam. Ahora lo que quieren es ver el Islam. Dice, no me hables del Islam, pero déjame ver el Islam en tu vida. ¿Cómo eres? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te relacionas con tus vecinos, en tu trabajo? ¿Cómo son tus hijos? ¿Cómo tratas a tu mujer? Déjame ver el Islam y no me hables tanto del Islam. Entonces, ¿de qué sirve? Incluso los que tienen conocimiento y saben hablar muy bien del Islam, si luego en sus vidas no lo practican y no lo muestran. El Islam es amalían, es en práctica. El Islam, el qawli wal amal, lo que dices y lo que muestras con tus obras. Entonces, evidentemente que hay una parte que es la parte de
lo que muestras sobre el Islam, con tus actos, con tu justicia, con tu verdad, con tu veracidad, con tu generosidad, con tu buen hacer, con tus ganas de colaborar con la gente, con los débiles, con los pobres, con los enfermos. Esto es el Islam. Esto enseña el Islam. Y esto debería de estar en las cualidades del musulmán que practica el Islam. Y luego hay otra parte pues que está en dar a conocer pues las bases y los fundamentos de nuestra creencia. Pues si no sabes hablar, no tienes capacidad, pues oye, regala un libro. Mira, este libro está traducido en español, explica el Islam, toma un regalo para ti. Todo el mundo puede hacer esto. A lo mejor no sabe, acaba de venir hace un año de Gambia y no sabe hablar español, pero le han dado un Corán de la Asociación ECRA que está bien traducido y es correcto y lo da a su vecino. Mashallah. Pues mashallah. Le da un libro que habla de los derechos humanos en el Islam. Le da un libro que habla de la mujer en el Islam. Pues ya estás haciendo dawa. Y tú estás rezando y pides a Allah que da la guía a la humanidad, que baje su misericordia por la humanidad. Pues eso también es parte de dawa. Pedir al que guíe. Mashallah. Entonces, dawa son muchas puertas, hermano. Pero evidentemente, si tú no tienes preocupación por la gente, te da igual que vayan al infierno o vayan donde vayan, ¿qué dawa vas a hacer si no te importa? Solo piensas en ti. Entonces, si nosotros tenemos fe y creemos que el Islam es la verdad y queremos que haya en la resurrección, en el día del juicio, en el paraíso, en el infierno, pues no queremos que nadie vaya al infierno, ¿no? Uh-huh. Entonces tú transmites el mensaje con sabiduría y con buenas palabras. Con conocimiento, una visión clara. Entonces esas cualidades deben estar en tu dawa. No has llegado a ese nivel de dawa, pero el dawa son niveles. No has llegado a ese nivel, pues baja el nivel, baja a tu nivel. Pero hacer creer a la gente que solamente pueden hacer dawa aquellos que dedicaron su vida a estudiar 10, 15 o 20 años y luego después de 15 o 20 años van a hacer dawa, esto no es correcto. Y esto está en contra de la enseñanza del Corán y la Sunna. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, el compañero del profeta Muhammad sallam, y después de Khadija fue el primero de los hombres que entró al Islam, que aceptó el Islam de la mano de Muhammad. En los 2 primeros días de su islamización trajo a los 10 mubashirin del Jannah, a las 10 personas que fueron abriciadas con el paraíso. Ya estaba haciendo dawa. ¿Y qué sabía? Sabía que Allah era uno y único y que no había que adorar ídolos y que había que adorar únicamente al Creador y que este hombre es un profeta de Allah. ¿Estaba haciendo dawa o no estaba haciendo dawa? ¿Trajo gente que entró al Islam? La trajo gente. ¿Qué conocimiento tenía? El básico. Pues hablaba de lo que tenía. Y esto es lo que debemos de entender. Ahora, tú te vas a abrir una página de TikTok, te vas a poner a hablar del halal haram, te vas a meter en temas de usul al-fiqh, de asbab al-nusul, de motivo de descendencia de esta ley o tafsir de la otra, de tu cabeza, sin ninguna referencia, confundiendo y mintiendo y engañando a las personas. Esto es un pecado grave en el Islam. Esto es algo que te va a traer problemas en esta vida y en la otra, porque estás desviando a la gente. ¿Cuánta gente se ha radicalizado? Se han vuelto extremistas por culpa de estos ignorantes que malinterpretan el Corán, que dan interpretaciones que nunca han existido a lo largo de la historia. Dice, no, terrorismo islámico. ¿Qué estás hablando? Quita la palabra Islam de ahí. Terrorismo no tiene religión. Si hace más de 1400 años que se reveló el Corán y nunca ha existido estos grupos, y ahora hace unas décadas aparecen estos grupos, ¿me vas a decir que estos han entendido el Corán mejor que los que habían antes? ¿Qué está pasando ahí? Entonces significa que esta gente son desviados y que esta gente están haciendo unas interpretaciones que vienen de la mano de gente ignorante o gente que tiene otros intereses ocultos. Allah alam. Pues por eso es muy importante buscar el conocimiento e ir al origen de las cosas. Y siempre nuestro ejemplo, ¿quién es? El profeta Muhammad. ¿Quieres conocer el Islam? ¿Quieres conocer el Corán? ¿Cómo practicar el Corán? Tienes que ir a la vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tú lees el Corán 1000 veces. ¿Vas a aprender cómo rezar el Dhuhr o el Asr? ¿O el Maghrib o el Isha? No está en el Corán. Tienes que ir a la Sunna. Lees el Corán 1.000.000 de veces. ¿Vas a aprender cómo tienes que pagar el zakat? Si tienes vacas o tienes corderos o tienes que ir a la Sunna. Entonces tienes que leer el Corán, estudiar el Corán, aprender el Corán, transmitir el Corán, pero tienes que fijarte cómo se practica el Corán. Cuando le han preguntado a Aisha cómo era, y acabo que me estoy alargando mucho en este punto. Este es tu podcast, alárgate lo que quieras. Es el podcast de la Umma y pedimos a Allah que nos haga ser beneficioso. Yo, alhamdulillah, no soy digno de estar aquí delante de la gente. Soy, como he dicho al principio, muy débil, muy pecador y estoy intentando cada día de mejorar y nos falta mucho, subhanallah.
Le han preguntado a Aisha radiyallahu anha, ¿cómo son los modales de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ha dicho, Kana Qur'an yamshi fil ard. Es un Corán que camina por la tierra. O Hamakal. Entonces, ¿quieres practicar el Corán? Mira la vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad pegó alguna vez a una mujer, a un niño. Nunca vas a encontrar que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam utilizara la violencia, excepto que fuera en defensa propia o porque le han traicionado. Porque no le quedaba otra. 13 años en Meca. 13 años en Meca fueron maltratados, atacados, injuriados, mataron a muchos de sus compañeros, hicieron un boicot en el que no podían comercializar ni darles comida, soportaron de todo, tuvieron que emigrar, emigraron en varias ocasiones. Primero el primer grupo fue a Abisinia, estaban debajo de un gobierno cristiano. ¿Impusieron la Sharia? No la impusieron, ¿verdad? Vivieron con ellos, respetaron las leyes. De hecho, no se convirtió nadie en Abisinia. Nadie en Abisinia se convirtió al Islam. ¿Por qué? Porque el profeta dijo, ir ahí y respetad. Esto es lo que tiene que hacer el musulmán cuando va a una sociedad que está gobernada bajo otro gobierno que no es un gobierno islámico. Tiene que respetar y cumplir con las leyes del país donde está. Y esto es lo que enseñó el profeta y es lo que hicieron. Pues después de 13 años de tener que sufrir lo que sufrieron, torturas, amenazas, insultos, asesinatos, porque mataron a muchos de sus compañeros, tuvieron que huir. Cuando huyeron a Medina y emigraron, ocuparon sus hogares. Les robaron sus posesiones. Cuando fueron a Medina, fueron tras ellos y los persiguieron. La primera batalla del Islam fue Badr. ¿Y dónde está Badr? En las afueras del Medina. Y luego la segunda fue Uhud, que está allá en la entrada del Medina. Entonces fueron tras ellos, no tuvieron bastante con lo que le habéis hecho, no. Y después de 13 años de soportar esto, cuando Allah subhanahu wa ta'ala bajó los primeros versículos de que los musulmanes podían defenderse contra estas personas que los habían atacado primero, que los habían expulsado de sus hogares, que los habían maltratado, que habían matado a muchos de ellos y que habían robado y ocupado. Entonces, cuando se defienden los musulmanes, ahora son malos, ahora son violentos y ahora quieren la guerra. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves, hermano? Esto es lo que te dicen. No, es que los musulmanes son violentos porque el profeta luchó. ¿Luchó? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y con quién? ¿Y contra quién? Esto de parte no interesa, ¿no? Por eso es muy importante estudiar y conocer las cosas, y estudiar la historia. Y así la gente podrá poner cada cosa en su sitio. Algunos dirían que con propósitos de da'wah y para poder acercar a más gente al Islam, quizás a lo mejor cuando ven que alguien está haciendo da'wah y ven una barba larga y ven la vestimenta y ven el gorrito, a lo mejor dirían, oye, yo que es que acabo de ver a mi amigo Carlos, ¿sí?, de toda la vida, se ha hecho musulmán y ahora ya todos los días lleva túnica, no hace falta, barba larga, no, entonces pensarían a lo mejor, oye, es que si me convierto necesariamente tengo que vestir túnica, necesariamente tengo que tener barba larga, necesariamente tengo que cambiar, no hablar con mis amigos españoles de toda la vida, y es una percepción, ¿no? Porque cuando cumples con ese estereotipo que tienen ellos de musulmán, entonces ellos ya con esa visión negativa a lo mejor se acerca al hermano Yusuf y es 10 veces mejor musulmán que yo, que estoy aquí sentado, y yo tampoco debería de estar aquí en esta silla, como dijo el hermano. Estamos aquí hermano. Y ya solo por lo que ha proyectado la media y tal, claro. no voy a hablar con él porque es lo que me dicen que es lo malo. A lo mejor con propósitos de Taiwán, eso. Entonces, como comentaba que hemos tenido un pequeño corte, la pregunta, bueno, ya la he hecho y saldrá en cámara, es quizás a lo mejor no puede verse como para alguien no musulmán excesivo y pensar eso, oye, si mucha carga, ¿no? Mucha carga, si me convierto tengo que llevar una barba, tengo que dejar mi vida como antes, llevar túnica, hablar árabe y quizás a lo mejor tomar té marroquí todos los días. No tiene nada que ver, ¿no? Subhanallah, me he acordado de un chico que entró al Islam y siempre los viernes lo invitaban a comer después de rezar, y un día me dice, oye, el cuscús los viernes es sunna, ¿verdad? Digo, ¿cómo?
Dice que es de la tradición profética comer cuscús los viernes, ¿verdad? Porque veo que los viernes siempre hay cuscús en la familia. Digo, no, eso es sunna de algunos marroquíes. Pero no es sunna. Cuando hablamos de sunna ya sabemos lo que significa, que son los dichos, hechos o aprobaciones del profeta Muhammad. Pues esto es la desinformación. Primeramente, cuando la persona entra al Islam, lo que necesita primero es tener la creencia y hacer el testimonio de fe. ¿Qué significa testimonio de fe? Un reconocimiento que tú haces a Dios. Reconoces y testificas que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto el Creador, excepto Dios. Y reconoces que el profeta Mohammed es su siervo y su último mensajero enviado a la humanidad. Yo siempre digo que hasta que el interior no cambia, perdón que se me ha desmontado el micro, hasta que el interior no cambia... Tienes que meterlo para adentro. Ah, sí, esto entra aquí. Sí, creo que sí. Ah, sí. Está bien, ¿no? Ahí. Ahí. Hasta que el interior no cambia, el exterior no se transforma. Y eso es, digamos, lo más secundario. Primero está la parte interior. Y luego fuera, cada uno, pues, dentro de los límites que Allah nos da, pues, alhamdulillah, puede decidir. Por ejemplo, en el tema de la vestimenta, pues no hay una vestimenta oficial en el Islam. Sí que hay unas normas, tanto para el hombre como para la mujer. Si cumples con estas normas, pues viste como quieras, con pantalón o con camiseta. Pues lo importante, tú has cubierto tu aura, pues alhamdulillah ya no estás cometiendo ningún pecado. Ahora, si vas desnudo o desnuda, pues entonces no es correcto. Pero no hace falta que tengas una túnica o de tal color o de tal país, o una chirlaba, que son típicas de Marruecos, ¿no? O un llevador que suelen llevar la gente de Asia. No es necesario. ¿Vale? Entonces por eso hay que saber diferenciar entre la cultura y costumbres y de lo que dice y enseña el Islam. Y es el gran trabajo, es el gran trabajo que tenemos por delante, es quitar lo que han introducido o han querido introducir en el Islam, que no es propio del Islam, sino costumbres o parte de cultura de algunos países. Uy. Que no significa que apriétalo sea para adentro si quieres. Ahí. Que no significa que sea malo o bueno. Depende. Espera un segundo, te lo voy a colocar yo. Vale. Ya está, aquí está. Colocado. Eso luego ya lo cortáis. Listo. Sabe. No, que se había salido del sitio. Ahí está. Sabe. Ya está. Me sigue. Vale. Así que baja un poco. Ahí. Así. Entonces lo que nos toca es eso, es filtrar y separar y dejar solamente en el Islam lo que es del Islam. Cultura, costumbre, pues si no está contrario a la enseñanza del Islam, pues marhaba. No tienes por qué perderlo, no tienes por qué borrar tu identidad, no tienes por qué quitar tus costumbres, ¿no? A mí me sigue gustando la paella, la tortilla de patatas y muchas cosas pues, que son propias de mi cultura española, todavía las sigo haciendo. Y bueno, yo nací en Cataluña, pues el pan con tumacat también, y no solo de la gastronomía, de muchas cosas y costumbres y aspectos de la vida que tenemos. Pues oye, si no está contrario a tu creencia, ¿qué problema hay? Por indagar un poco más en ese tema, y no tú concretamente, pero ¿no facilitaría en general en la da'wah hispana si la gente que hace esa da'wah quizás a lo mejor se viste más, vamos a llamarlo occidental, ¿no? También hay, hay de todo, alhamdulillah. Pues tiene que haber de todo un poco. Yo creo que ahora la mayoría de la gente que hace da'wah visten con ropa occidental. Así con la pinta que tengo yo, creo que somos los menos. Y si no, por lo menos en la habla hispana, si das una vuelta y miras un poquito y entras en los canales de la gente que predica y habla del Islam o la gente que está en primera línea, pues la mayoría yo creo que visten con ropa occidental, excepto unos pocos. Yo ya me acostumbro a vestir así. ¿Te gusta y además, como también viajo mucho, por el tema de los viajes que hemos emprendido de llevar a la gente a conocer Meca y Medina, y viajo mucho a Arabia Saudí, pues ya me he acostumbrado ya así, a vestir así, pero no siempre voy así. También cuando trabajo, pues cuando voy a la obra a trabajar, yo hace 25 años que estoy trabajando en la construcción, en la obra, y he tenido, alhamdulillah, mi propia empresa, y alhamdulillah, hemos podido generar empleo. Ya tenemos muchos años cotizados ahí, seguro que muchos más de los haters que tenemos que siempre están ahí criticando, pues pongo ropa de trabajo, no es una obligación que yo me tengo que ir con esta túnica o dejar la barba muy larga. Muchos sahaba cortaban lo que sobraba de un puño de la barba, lo cortaban, ¿no? Entonces hay que ir a lo que el Islam dice. ¿No está prohibido? Pues bismillah. ¿Está prohibido? Pues no queremos coger pecados, ¿no? Tú tienes un programa ahora que se llama Regreso a la Verdad. Un podcast, sí. Un podcast, Regreso a la Verdad.
Y normalmente en ese podcast hace temáticas de Dawa, normalmente hacia los cristianos en general, aunque bueno, se suele hablar de Islam en general, etcétera. Ese approach, ese acercamiento a los cristianos, ¿de qué forma lo lleváis? Es decir, normalmente suele ser hablando sobre vuestro pasado a nivel cristiano. Sí, como los principales invitados o colaboradores que participamos en este podcast somos regresados al Islam, que veníamos del cristianismo, o sea que hemos sido bautizados, hemos hecho la comunión, pues hemos estudiado como dicen como nos hacían hacer estudiar, pues cuando hacías catequesis, ¿no? En la iglesia, y también pues por costumbre, cultura y por lo que estaba cerca de nosotros, pues conocemos el cristianismo y luego ya hemos podido también profundizar en él. Entonces lo que está más cerca de nosotros, pues es normal que hablamos con gente que está en la situación que estábamos nosotros pues hace unos años, y intentamos pues hacerles argumentar, darles el conocimiento que nos ha llegado, que es lo que nos ha hecho cambiar, lo que hemos visto, lo que nos ha hecho elegir el Corán o seguir el Corán y dejar de lado algunas cosas de la Biblia. Entonces abrimos esta puerta al debate entre religiosos, siempre alhamdulillah desde el respeto y desde el cariño. Y alhamdulillah, Allah lo dice en el Corán. Hay unos versículos que se pueden traducir al español, que Allah nos dice que encontrarás que entre los más cercanos a los creyentes son aquellos que dicen somos cristianos. Porque entre ellos pues hay gente humilde, hay gente que son monjes que adoran a Allah subhanahu wa ta'ala, hay gente que alhamdulillah cuando escucha la palabra de Allah sus corazones se afectan y se estremecen. Entonces, siguiendo estos versículos del Corán, Allah nos dice que tenemos una gran oportunidad de hablar a estas personas que dicen ser cristianos, porque ellos tienen facilidad de aceptación a la hora de escuchar el Corán y a la hora de escuchar de las enseñanzas del Islam. Pues es una oportunidad, alhamdulillah, para hacerlo. No podemos obligar a nadie a nada, porque yo no puedo abrirte el corazón e introducir la fe dentro de tu corazón y que creas lo que yo creo, que pienses lo que yo pienso, pero alhamdulillah, por lo menos que podemos abrir esta ventana a dar información y también a romper muchos prejuicios y malos entendidos que la gente tiene en su mente grabada ahí, con esta desinformación que hay. Con propósito de este debate hacia cristianos, nosotros en su momento hicimos un debate, no sé si lo llegaste a ver, entre el hermano Karami que lo porté jamás. Tenéis que invitarlo más, me gusta mucho cuando lo escucho. Con un hermano católico, y al final pues nosotros en nuestro programa, siempre que hacemos algún programa o tomamos una decisión, tenemos una shura de gente que preguntamos, oye, ¿qué os ha parecido? Y hubo mucha gente que nos dijo, oye, quizás en estos tiempos que estamos viviendo, los cristianos en este momento sean aquellos que podían ser más aliados por aquellos momentos que estamos viviendo. Sin duda alguna. No buscar atacarles o confrontarles de forma directa, tampoco. Porque a lo mejor... Yo no lo considero un ataque. Yo creo que el debate interreligioso debe de tomarse como lo que es, un debate religioso, y nunca debe hacerse desde ataques, siempre y cuando se mantenga pues la línea de respeto. Sobre todo por... Y argumentar. Lo que se trata es de que tú traes tus argumentos, yo traigo mis argumentos y aprendemos. Sobre todo por el país en el que vivimos, que todavía tiene esa tradición cristiana, y que esa tradición cristiana, quieras o no, está también vamos a llamarlo altas esferas, y que todavía tiene un gran peso en España. Entonces la cosa era, oye, esta gente dentro de estas fitness que estamos viviendo, mucho mayores, ¿no? Muchas tribulaciones, todos los ismos que están surgiendo, quizás a lo mejor el hacer una alianza con nuestros hermanos cristianos es mucho más beneficioso, sin duda alguna, enfrentarnos entre nosotros. Sin duda alguna. Primeramente, lo de enfrentar no estoy de acuerdo, y no es correcto de enfrentar. Luego, porque nosotros hicimos un debate enfrentándonos, no fue un debate... Bueno, pues, no hay que enfrentar, simplemente hay que cada uno trae sus argumentos. Y la gente que juzgue por sí misma qué es lo que le ha parecido que es más sólido, o más veraz, o más correcto, o más lógico, o más coherente, o más sensato, o más razonable, llámalo como quieras. Son debates, y siempre pues uno dirá, para mí ha ganado el debate para mí ha ganado el debate el otro, porque sus fuentes o sus argumentos son más sólidos. Eso es lo que hay que crear. Estas ganas de que la gente busque la verdad y que la gente quiera saber, y si se hace de respeto, desde la tolerancia, y cuando acaba el debate tan amigo te puedes ir a tomar algo con él. ¿Por qué? Porque eso se queda ahí. Hoy en día hay partidos de fútbol, hay competiciones de lucha, de MMA, que está de moda, y la gente cuando acaban lo que queda en el ring o lo que queda en el campo se queda en el campo, ¿no? Luego son amigos. Pues como nosotros que somos creyentes y creemos en el Creador y compartimos la creencia en los profetas como Abraham, Moisés, Isaac, Jacob,
creemos en Jesús como un mensajero de Dios, y ellos también creen que es un mensajero de Dios, aunque le añaden otros títulos. ¿Por qué vamos a enfrentarnos? Si lo que nos une es más que lo que nos separa. Al contrario, lo que tenemos que es fortalecer lo que nos une. Si tú analizas lo que une a los musulmanes con los cristianos es mucho. Creemos en Jesús, creen en Jesús. Creemos que Dios lo envió, ellos creen que Dios lo envió, aunque también creen que es parte de Dios. Creemos que fue una figura que cambió el curso de la humanidad y dejó una huella que nunca se olvidará. Creemos que su nacimiento fue un milagro, ellos creen que su nacimiento fue un milagro. Creemos que Allah, Dios, le dio milagros y curaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Todo esto lo creen, lo creemos. Lo aman, lo amamos. Lo respetan, lo respetamos. ¿Un musulmán puede insultar a Jesús? No puede. Un musulmán debe amar a Jesús, debe amarlo. Debe creer que es un mensajero de Dios, debe creerlo. No puede ser un musulmán si no crees en sus profetas. Es uno de los pilares del imán. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Creemos también en sus mensajes. Entonces lo que nos une es mucho más. ¿Dónde vienen las discrepancias? En el tema de cómo alcanzar la salvación. Nosotros creemos que la salvación se alcanza y viene únicamente por medio del Creador. Ellos creen que viene por medio del sacrificio que supuestamente creen que hizo Jesús. Hasta ahí, íbamos bien, ahí vale, pues no pasa nada. Vive tu vida, vivo la mía, y cuando te mueres vamos a ver qué es mejor. Si creer que Dios es el único que tiene poder para salvarte, o creer que Dios pues, se convirtió en unas criaturas y lo mataron, lo crucificaron y hizo este sacrificio por el perdón de los pecados de los pecadores, y que lo creas serás salvo. Vale, es tu elección. Yo la respeto, no la comparto. Respétame y no hace falta que la compartas. Eso es difícil. Yo creo que es fácil. ¿Quién lo quiere complicar y quién nos quiere enfrentar? No somos nosotros. Son los que están detrás haciendo ruido. Algunos dirían que aquellas personas que ahora mismo más están hablando del cristianismo están haciendo una especie de mercantilización del cristianismo. Están utilizando el cristianismo, cuando ni ellos lo practican, sí, para ponerlo correcto, como una especie de oposición al Islam. Te sí, dicen, oye, es que el Islam es incompatible con el cristianismo, sí, el Islam y con nuestra cultura, etcétera. Y ves al otro lado que sí, yo siempre he visto buenos diálogos con la gente del cristianismo, con los padres de las parroquias, con monjes, etcétera. Nunca ha habido ningún problema entre gente que es cristiana, practicante. Sí. Sin embargo, por un lado vemos que esta gente está buscando no recuperar la fe cristiana como tal y hacer los buenos actos que representan a un cristiano, sí, ir a misa y promulgar el cristianismo y todo aquello que caracteriza a un buen cristiano, sino solo la parte cultural. Sí. Que eso es curioso, porque si una cultura que sale de una idea que a ti no te gusta, correcto, te gusta, correcto, a lo mejor deberías de plantearte un poco tu pensamiento, pero utilizan esta mercantilización del cristianismo totalmente, como una forma de echársela a los musulmanes, totalmente, sin embargo ellos mismos ni lo practican. ¿Cuál es tu opinión sobre? Totalmente. Si aparece un musulmán y dice que, por ejemplo, si los jóvenes quieren mantener relaciones sexuales tienen que esperar al matrimonio, se ponen las manos en la cabeza. Mira, estos que están diciendo que los jóvenes no pueden tener relaciones sexuales y los jóvenes no pueden disfrutar y los jóvenes no pueden amarse. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que dentro del Islam la manera correcta para que no estés en el pecado es esperar al matrimonio. Pero es que en el cristianismo también y en el judaísmo también. Pero te lo pintan como que mira, esta gente, estos valores que tienen no son compatibles con nuestra sociedad. Así te lo pintan. Y esto hace una semana o dos estaba en RAC 1, en la radio, a las 8 de la mañana estaban diciendo esto. Mira, es que este señor y sus soldados está diciendo que los jóvenes tienen que esperar al matrimonio para casarse. Bueno, pues si no eres musulmán, pues ¿qué te importa? Pues no esperes, pues es tu vida. Pero nosotros como musulmanes, para estar de manera lícita y tener la bendición de Dios, es en el matrimonio. ¿No te gusta el Islam? Pues nadie te obliga a ser musulmán. Y nadie te lo está imponiendo. Pero no me quieras hacer ver a mí como alguien que te está imponiendo algo. No, te estoy informando de lo que dice el Islam. Simplemente. Y también lo dice el cristianismo. Pero no, es que esto en nuestra sociedad laica, estos valores y estos pensamientos no se pueden imponer. Pero ¿quién te lo está imponiendo? ¿Y quién te lo está trayendo? ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Es la manera de informar desde una manera muy manipulada. Es curioso porque utilizan aquellas normas que aplican solo a musulmanes. De no, es que quieren hacer esto, ¿no? Es que esto es solo para los musulmanes. ¿No quieres ser musulmán? Correcto. Nadie te ha obligado a... Tienes una tendencia sexual diferente y quieres seguir esa tendencia, tú mismo. Nadie te obliga a ser musulmán. Es tu vida. Es tu vida. Nadie te está poniendo... O hasta si eres musulmán. Eres musulmán y soy hombre y me gustan los hombres. Pues eso tú sabrás.
Si lo llevas en práctica es un pecado, y si te frenas y te contienes, pues vas a obtener recompensas. No es que soy musulmán y soy promiscuo. No puedo estar solo con una mujer, con mi mujer, necesito más mujeres. Pues si lo llevas a la práctica es un pecado. Si te retienes tienes recompensa. No eres musulmán, pues ¿qué te importa? Eres musulmán, pues tú mismo, si de verdad eres musulmán y crees en el paraíso, en el infierno, en el día del juicio, y crees que hay ángeles que anotan nuestras acciones, pues tú mismo, oye, es tu vida. Sea musulmán o no, es tu vida. Nosotros estamos dando una información, ¿me entiendes? Y esta información, en nuestra creencia, pues nuestros actos tienen consecuencias en esta vida y en la otra. Ahí también hay el código penal. Y si tú robas y te pillan, tienes consecuencias. Entonces, si uno dice, no robes, pues es normal, no robes, porque si te cogen vas a tener consecuencias, ¿no? Es malo. Que yo informe que robar tiene consecuencias, no. Ahora, a lo mejor hay un país que robar no pasa nada, pues tú mismo. La gente se molesta de escuchar lo que dice el Islam, de que esto es pecado o no es pecado, porque él quiere hacer el pecado. Pero si no eres musulmán, ¿por qué te molestas? No, es que el Islam dice que las mujeres tienen que cubrirse. ¿Eres musulmana? No. Entonces, ¿qué te importa? Es que nos quieren imponer la Sharia en España. ¿Quién te la está imponiendo? Dime, ¿quién te ha impuesto la Sharia? ¿Quién? Nadie. Muchas veces se utiliza el argumento de cuando sea mayoría, impondrán la Sharia. Sí. Cuando sean mayoría no pueden imponer la Sharia porque está prohibido de que tú no vas a obedecer las órdenes del país donde tú estás. Y la Sharia no se impone. ¿Qué es Sharia? Rezar es Sharia. Si yo no quiero rezar y yo rezo porque me están obligando, lo cual ya es prohibido en el Islam, entonces mi rezo no tiene valor. Yo estoy rezando y estoy cometiendo un pecado porque no estoy rezando para Allah, estoy rezando para otro que me obliga. ¿Me entiendes? Sí, pero es curioso, hermano. La gente no entiende que en el Islam todo se basa en la intención y en que el acto de adoración para que sea, y todo lo que está en nuestra legislación, cuando tú lo pones en práctica para complacer a Dios, es un acto de adoración. ¿Qué es la adoración? Todo aquello que tú haces buscando la complacencia de Dios y siguiendo las enseñanzas del Islam, del Corán y de la Sunna. Eso es adoración. Entonces, si tú haces algo porque te han obligado, eso no es un acto de adoración. Ese acto no será elevado y no será recompensado por ello. Entonces yo te puedo obligar a ti a rezar, te puedo obligar a ti a ponerte un velo, te puedo obligar a ti a hacer algo que está en contra de tu voluntad. Si lo hago, tu acto no es válido. Y el mío tampoco. No está en mi mano. Aconsejar, argumentar, explicar, hacer un llamamiento, dar información, y luego cada uno que decide y que elige qué es lo que quiere para su vida. Es curioso porque aquellos que utilizarían este argumento son los mismos que están sedientos de poder para, según lleguen al poder, imponer sus normas. Son los primeros que te dicen, oye, yo cuando llegue al poder yo voy a cambiarlo todo, voy a cerrar mezquitas, voy a echar a la gente, etc. Sí. ¿Qué crees que pasaría si el 99% de la población española sea vegana? Pues probablemente se prohibiría la carne. ¿Qué pasaría si el 99% sea comunista? Sí. Tendríamos un gobierno comunista. Claro. Es absurdo. El propio sistema como tal te permite, bajo la democracia, que el pueblo decida una u otra cosa. Entonces, lo único malo es cuando a lo mejor un musulmán dice, oye, nosotros queremos vivir personalmente, individualmente, bajo el Islam. Sí. Seguimos las normas del país. Vale. Imagínate que haga la Sharia en su casa. Exactamente. Imagínate que en 200 años, vamos a decir 200 años, un episodio muy raro, tal, de repente el 99% de Europa es musulmana. Sí. Pues, la gente elegirá libremente. Pasará lo que tenga que pasar. Pero muchas veces el argumento es... ¿Cómo vas a combatir esto? ¿Cómo vas a luchar contra esto? ¿Vas a matar a los musulmanes? ¿Les vas a prohibir que practiquen su credo? ¿Vas a expulsar a todos los musulmanes, sean españoles o no, sean regresados al Islam o no? ¿Y por qué solo a los musulmanes? ¿A los budistas? ¿A los judíos? ¿A los ateos? No, es que ellos no son un peligro. ¿Y cuál es el peligro que te dan los musulmanes? No, es que los musulmanes son delincuentes. No, los delincuentes son los que no practican el Islam. Los que están ahí en la Rambla, o están ahí dame un cigarro, o están ahí pegando tirones, o están ahí robando móviles, son los que no practican el Islam. Si practicaran el Islam, no haría lo que hacen. Entonces tú el problema lo tienes con los que no practican el Islam, pero ¿sabes qué pasa? Que yo también tengo problema con ellos, porque son delincuentes que están manchando y destruyendo la buena convivencia que hay en esta sociedad. Voy contigo de la mano para combatir a esta gente, pero si voy a hablar con ellos no me digas policía islámica, por favor.
Si quiero que dejen de robar, quiero que vayan a la mezquita, que recen, que crean en el día del juicio, porque si roban, molestan a los vecinos y hacen daño a la gente, van a tener problemas con Dios, para que sean buenos ciudadanos, y sean elementos constructivos y productivos en esta sociedad y hagan el bien a todo el mundo y no impongan nada a nadie, entonces me vas a llamar la policía islámica, la policía de la moral. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo hacemos? Te dejo que lo arregles tú. Pues tú lo único que quieres es juntarlos un día en la plaza del pueblo y quemarlos, porque es lo que la próxima idea que vamos a escuchar. Entonces, por favor, ¿dónde queremos llegar con esta política que está apareciendo ahora, con estas ideas extremas que están generando odio, que están dividiendo a la sociedad, que están enfrentando a los jóvenes, que están... ¿Qué es lo que buscan? ¿No les da vergüenza? ¿No sería más fácil trabajar todos unidos para que este mundo sea mejor? Lo que quieren es dividir. Y al final lo que hacen es hacerte creer que este es el malo, yo soy el bueno, yo tengo la solución. Vótame que yo te iba a salvar de esta gente. Vótame que yo soy vuestra salvación y voy a acabar con todo esto. Cuando les votas van al poder, ¿qué hacen? La mayoría hacen lo de siempre. Seguir cogiendo del bote, como dice mi padre, son el mismo perro con diferente collar. Entonces... Hermano Yusuf, tú y yo en este día concreto no tendríamos que estar aquí, porque hoy es, bueno, el domingo 14 creo que es. Sí. Y había un congreso. Correcto. Mashallah, con un bastante número de asistentes, creo que habían ido 600 personas, ¿puede ser? Se habían inscrito unas 600 personas. 600 personas que iban a acudir a un congreso en Tarragona. Sí. Y al final se tuvo que cancelar por motivos de seguridad. Correcto. Bueno, motivos de seguridad, por ser más claros, por tener miedo de que pueda pasar incluso un atentado en la propia mezquita por algunos presión por redes sociales. Bueno, y amenazas. Y amenazas bastantes que Estos que muchas veces dicen que los musulmanes son radicales, ¿esto no se consideraría también radical? Pues eso lo tendrá que juzgar el juez y el fiscal en todo caso, que ya sea, y la policía, que son los que verdaderamente conocen lo que son discursos de odio, lo que son delitos de odio y lo que genera islamofobia y lo que son amenazas o injurias. Todo esto ya ellos se encargarán, de que conocen la ley mejor que nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es pues deportarlo y alhamdulillah es lo que se está haciendo y ya llegará a su curso. Evidentemente, imaginaos que fuera al revés, que se va a hacer un congreso cristiano o judío y aparecen cantidades y cantidades de vídeos y de personas que dicen, no, es que este cura en una ocasión hace 10 o 15 años dijo que es que las mujeres musulmanas hay que lapidarlas o hay que desnudarlas, y luego se arrepintió, rectificó, y vienen ahora los musulmanes y dicen, no, es que este cura que dijo esto va a ir ahí, van a ir ahí, van a hablar de esto y va a repetir esto, tenemos que ir ahí a destruir este congreso cristiano. ¿Qué habría pasado? ¿Acaso la policía no habría tomado cuentas del asunto? ¿No habían habido detenciones que las veríamos? Dirían, mira los terroristas que iban a ir a poner una bomba en el Congreso cristiano, mira los terroristas que iban a islamistas, terroristas, radicales que iban a hacer un atentado en el Congreso cristiano. Seguramente. Pero como a quien están siendo injuriados son musulmanes, pues ya ves que las cosas van mucho más lentas y van por otro camino y otro cauce. Y esto es lo que ha generado la islamofobia. Una persona comete un error, traduce algo mal, pide disculpas, rectifica por ello y ya dan por hecho que cuando va a hablar va a decir lo mismo que dijo un día, en un momento puntual, hace 13 años, después de que tiene 13 años hablando y rectificando y explicando todo lo contrario, y se le va a ocurrir ir ahí a cometer el mismo error. Por favor. ¿No crees que hay un aumento sin precedentes de islamofobia ahora mismo en España, y que quizás esto de aquí es algo que nadie se esperaba tan fuerte? No, sin duda alguna. Han creado un relato para hacer creer a la población que la delincuencia tiene algo que ver con el Islam y los musulmanes, porque ha habido una oleada de personas que han venido y han entrado y han emigrado a este país, y algunos de ellos cometen delitos y quieren hacer creer pues que eso tiene que ver con el Islam y con los musulmanes, y esto es lo que va a pasar si vienen más musulmanes. Y este relato pues está ahí, se ha creado, ya viene desde
desde hace unos años y está bajando de algunas zonas de Europa. Y esto hay que combatirlo mostrando a la gente lo que verdaderamente es el Islam y señalando a los verdaderos culpables. Los delincuentes son delincuentes. No tienen nada que ver con la religión. Los terroristas son terroristas, no tienen nada que ver con la religión. Entonces, el terrorismo no tiene religión. El delincuente hay que llamarlo por su nombre. Se llame Mohammed, se llame Antonio, se llame Pedro o se llame Abdullah. Hay que llamarlo por su nombre. Y no importa su identidad, su procedencia o su origen, a mí no me importa. A mí lo que me importa es lo que está haciendo. Está haciendo el mal, entonces que lo pague. Que lo meten en la cárcel, que lo deporten, que haga lo que tenga que hacer. Pero ahora hacer creer a la gente que todos son como este, eso es algo que la gente ya por sí mismo, si utiliza un poco el intelecto, se tendría que dar cuenta que está manipulando la información. Pero es que les hacen dawa. También hay otros que están predicando continuamente, ¿no? Y repitiendo las mismas palabras. Es como la historia de los americanos del principio de George Bush. Si habrían quedado solo con lo que decía George Bush, habrían creído que los musulmanes todos eran como estos que fueron ahí con los aviones, el 11S. Pero ellos fueron a la fuente y dijeron, no, mira, esto lo que hace no es Islam. No tiene nada que ver con los musulmanes. Hay unos 2,5 millones de musulmanes en España. Entonces, ¿qué porcentaje de personas son los que hacen esto? Son una gran minoría. Pero nos quieren hacer creer que son una mayoría. ¿Para qué? Pues lo volvemos a lo de siempre, por sus propios intereses. Para poder crear este relato de que hay un problema y ocurre una reacción y ellos tienen la solución. Pero el verdadero problema lo están creando ellos. El problema son ellos creando islamofobia y dividiendo a la sociedad. Hay una cuestión, o bueno, más bien la pregunta sería, ¿en qué crees que están fallando los musulmanes en esta lucha contra la desinformación que está habiendo ahora en las redes sociales? Porque abres cualquier red social, TikTok, Twitter, bulos, noticias falsas, etcétera. Sin embargo, por el lado de los musulmanes quizás hay un silencio sepulcral, no hay tanta respuesta como a lo mejor podemos ver en otros países que también tienen el mismo problema, pero se ve esa lucha contra la desinformación, gente que sale a dar la cara y a responder con argumentos, con datos, con educación. No estamos hablando de una respuesta violenta, es una respuesta intelectual, que creo que es lo que hace falta en estos momentos. ¿En qué estamos fallando como comunidad? Bueno, yo creo que estamos fallando no solo los musulmanes, estamos fallando todos, porque esto es un deber de todo aquel que crea en la justicia. No solamente tenemos que decir los musulmanes, ¿no? Todos somos elementos constructivos y productivos de la sociedad. Entonces los periodistas que informan deben ser rigurosos y deben ser serios y deben ser veraces y informar con la verdad, porque los titulares son muy importantes a llamar las cosas por su nombre. Y luego nosotros como comunidad lo que hay que hacer es dar ejemplo. Dar ejemplo, no teniendo que estamos cansados de tener que justificar lo que hacen uno. No tienes que decir estamos cansados. Tú tienes que mostrar a la gente el Islam con tus actos. Entonces, cuando tu vecino, tu compañero de trabajo, tu amigo, tú le has mostrado con tus cualidades, con tu comportamiento, cómo son los musulmanes, se va a decir, no, es que yo conozco a los musulmanes, no son como estos delincuentes. Por mucho que se llame Mohammed o como se llame, ¿no? Los musulmanes que practican el Islam no roban, no mienten, no engañan, no traicionan, no llegan tarde. Se esfuerzan por ser buenos ciudadanos y buenas personas y aportar. Porque es lo que enseña el Islam. Hay el famoso hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo, la mano que está arriba es mejor que la mano que está abajo. Es decir, la mano que está dando es mejor que la mano que está pidiendo y esperando. El profeta animaba a la gente a aportar y a dar. Y nunca animó a la gente a vivir de los demás. Hoy dijo, la mejor comida es la que es fruto de tu esfuerzo. La mejor comida que vas a comer es aquella que ha sido fruto de tu esfuerzo. Entonces esto es lo que enseña el Islam. Pero venir a chupar del bote, a vivir de ayudas, a ocupar casas, a robar, a delinquir, no tiene nada que ver con el Islam. Aquellos que quieren hacer creer a la gente que esto tiene que ver con el Islam, pues nos toca a nosotros también de mostrar a la gente que esto no es así. Para que la sociedad, que alhamdulillah convive con los musulmanes y se acerca a los musulmanes, ellos mismos se darán cuenta de que están siendo engañados por estos desinformadores. Entonces los musulmanes, el trabajo que tienen es mostrar el Islam con sus actos. Ayuda a tu vecina mayor a subir las bolsas, colabora y sé generoso de vez en cuando, invita a tus compañeros de trabajo a tomar algo, da una buena imagen, sé generoso, sé servicial, sé atento, sé educado,
En Ramadán, cuando te levantas para comer, no hagas ruido, despiertes a todo el vecindario. Hazlo con cuidado, que hay gente que no hace Ramadán y están durmiendo. Estos actos es lo que va a dar motivo y será motivo que la gente aprenda a diferenciar entre lo que es uno delincuente, que es árabe o lo que sea, y otro que es musulmán, que se esfuerza por practicar el Islam y ser mejor. Así, estos se obligarán a quitar la palabra Islam de sus discursos de odio. Y por otro lado, desde las comunidades y las mezquitas deben también de esforzarse en transmitir el mensaje. No puede ser que todavía muchas mezquitas de hoy en día, si no la mayoría, no sean capaces de traducir las khutbas del Juma, en la que es una gran oportunidad para enseñar el Islam y para transmitir los valores del Islam y los modales del Islam y cómo reaccionar ante situaciones que puedan venir a la gente que viene a escuchar el sermón. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes no entienden el idioma árabe o no lo entienden con la facilidad suficiente o parcial, o no entienden totalmente, solo parcialmente. Entonces también se tiene que hacer un esfuerzo para que el mensaje del Islam llegue. Imagínate este congreso, ¿qué título tenía? Amor, familia... Modales y familia desde la perspectiva islámica. Vamos a hablar de modales, vamos a hablar de familia, vamos a hablar de cómo debe ser el musulmán, de cómo se debe de comportar para ser un buen ciudadano. Y entonces, ¿ellos qué dicen? Ellos dicen, no, es que estos van a hablar... adoctrinar. Van a adoctrinar a la gente y van a hacer una... no sé qué van a hacer ahí. Todo lo contrario. Al contrario, es lo que necesitamos, que haya este tipo de eventos para que, alhamdulillah, la gente que va a escuchar van a ser gente que vas a querer tener a tu lado. Y gente que, alhamdulillah, que no impone, que son tolerantes, que respetan, que aportan, que trabajan de la mano para hacer que este mundo sea mejor. Pero no les interesa, porque esto rompe el gran porcentaje de su campaña electoral. De hecho, hay gente que basa su campaña electoral. Primer punto, lucha contra el Islam. Madre mía, vaya campaña. ¿En qué nos vas a mejorar como sociedad? ¿Vas a bajar impuestos? ¿Vas a crear puestos? No, lucha contra el Islam y luego ya se arreglará todo. Sí. Subhanallah. Después de esta campaña de desprestigio, de estas amenazas de forma directa, después de que muchos hermanos y hermanas pues estuviesen ilusionados con ir al Congreso, y subhanallah, muy buena acogida, y eso es algo muy bueno de parte de la comunidad, se ha tenido que cancelar el evento a última hora. ¿No crees que esto puede...? Bueno, es una decisión, a ver, que es que yo no era parte de la directiva ni de la organización, era un simple invitado, alhamdulillah. Y bueno, pues sí que es verdad que ellos pues también escuchaban las opiniones de los ponentes, ¿no? Antes de tomar decisiones, nos han pedido nuestras opiniones, y habían opiniones diversas a la hora de decidir si se cancelaba o no. Pero alhamdulillah, ellos son los que están en la organización, los hermanos de Torredembarra, que Allah los proteja por esta iniciativa. Y cuando han recibido tantas amenazas, y la mayoría de los asistentes que se habían apuntado eran mujeres, familias, niños, pues han dicho, mira, si lo hacemos y pasa algo, luego van a decir que por qué no lo hemos cancelado, sabiendo que podía pasar algo. Imaginaos, ¿no? Si viene un loco ahí o un grupo de locos, se pueden tirar piedras o tiran un cóctel molotov, incendian la mezquita. Es que habían este tipo de amenazas. Pues habían amenazas de bomba, habían amenazas graves. Que esto ya, inshallah, esperamos que la justicia haga su trabajo y persiga a estas personas que son un peligro para la sociedad. Y alhamdulillah, el ayuntamiento de Torredembarra en ningún momento ni ha habido ni por parte de las autoridades una exigencia o alguien nos ha dicho que tenéis que cancelarlo. Lo que me ha llegado hasta mí es que al contrario, tenían el apoyo y tenían la legalidad y tenían los permisos y tenían todo para hacer y llevar a cabo el evento con la mayor normalidad. Pero cuando hay este tipo de amenaza y hay este tipo de gente extremista, de gente intolerante, de gente violenta y que están llamando a la violencia, están llamando a hacer acciones que están fuera de la ley, pues por precaución se ha tomado la lamentable decisión de cancelar pues este evento que inshallah tenía la pinta de que iba a ser pues inshallah muy beneficioso, pero inshallah pedimos a Allah subhanahu que nos permita en el futuro poder realizar ese tipo de eventos, alhamdulillah, y que no tengamos de nuevo pues que soportar esas amenazas y esta presión que hemos tenido. La pregunta era en el sentido de se ha cancelado este evento, se ha tomado, y yo estoy seguro de que los organizadores tienen toda la información y han tomado la mejor decisión posible, pero ¿no crees que esta cancelación del evento puede sentar un precedente para aquellos grupos extremistas que están en las redes sociales amenazando, para pensar, oye,
si hemos conseguido cancelar a Claro. partir de ahora vamos a hacer hacer- el mismo ruido, y si vemos que ahora haciendo ruido no se cancela, ya vamos a presentarnos, que seguro que se cancela, y el siguiente es vamos a perseguirlos, y el siguiente es como una bola, Bueno, como un pues- bully de clase, ¿no? Es decir, el bully de clase, Sí, sí. cuando ve que doblas la primera, te persigue la segunda y aprieta un poco Sí, sí, más, sí, sí. y la tercera. Entonces no puedes sentar ese precedente para que a partir de ahora, y los hemos visto, ¿no? Festejando como si hubiese ganado España el Mundial. Sí, sí, sí. Por Sí, fin, sí. bien, tal. No sé qué festejan. Están festejando que se haya cancelado un congreso que estaba dentro de los límites de la legalidad y que lo que deberían de haber hecho es dejar de incitar a la violencia y al odio y no haber sido motivo de que aparecieran estas personas queriendo pues hacer atentados y amenazando y queriendo pues boicotear el evento, sino que tenían que hacer hecho es venir a escuchar y aprender y ver qué es lo que van a hablar ahí, ¿no? Y qué es lo que va a haber ahí. A partir de ahí pues ya pueden juzgar desde con conocimiento, ¿no? De hechos, pero no, ellos han presupuesto. Y con estas presunciones que ellos que han venido en su cabeza, han generado todo este odio que ha dado motivo a que haya personas. Esto está celebrando que se ha cancelado un evento porque hay personas que querían cometer atentados. Esto es lo que están celebrando, porque ese es el motivo de que se haya cancelado. De que verdaderamente había un peligro de la seguridad para mujeres y niños y familias y personas que iban ahí pacíficamente a escuchar palabras de Dios y palabras que hablan sobre la religión. Entonces esto es grave, celebrar esto. Esto muestra de que verdaderamente no están luchando por las libertades de los ciudadanos. Y muestra de que verdaderamente lo que tanto que se llena la boca de tolerancia, de respeto, ¿dónde está? ¿Dónde lo han dejado? Solamente lo quieren para ellos, no para el resto de ciudadanos que profesan otra creencia distinta a la suya. Han llegado a decir que los musulmanes, los españoles que se hacen musulmanes son traidores. O sea, incluso con insultos y descalificaciones y bueno, una serie de comentarios que ya te puedes imaginar. Esto es lo que celebran. Pues qué lamentable, ¿no? Que sean capaces de llegar a celebrar esto. Me parece que es repugnante y espero que la ley en este país pues tome cartas en el asunto y esto se frene para que en el futuro, si se hay intención de volver a hacer este tipo de encuentros, pues que se puedan hacer con total normalidad como se han ido realizando durante muchísimos años. No es el primer congreso que se hace, inshallah no será el último, y se ha hecho muchas veces y nunca ha pasado nada. Fíjate cómo la desinformación que decían, es el primer congreso nacional de la historia, y conoces muy poco de la historia del Islam en España, por supuesto. Y parece que la desinformación Sí. es tal que algunos no frenarán hasta que haya una tragedia y digan, nos acabamos de dar cuenta, pero es que las cosas hay que verlas desde antes, hay que prevenir desde antes, y no se puede ser que la gente comentaba, y he visto muchos locos, no, es que este congreso que lo hagan en Marruecos, que lo hagan en su país. ¿Y dónde lo va a hacer entonces el hermano Carlos? Había un gran porcentaje. Yo que me enseñaron la lista de la gente que se estaba apuntando y había un grandísimo porcentaje de personas que eran españoles nativos y españolas nativas. Un grandísimo porcentaje. ¿Esos dónde se van? ¿Se tienen que ir a otro te país? puedo decir que un 30% de las personas que se apuntaban aproximadamente eran personas nativas de España. Entonces, ¿qué van a hacer en Marruecos? ¿Qué tienen que ver ellos con Marruecos? No tiene nada que ver. Nada que ver. Y habían personas que no eran musulmanas que venían simplemente para escuchar y ver y aprender y conocer, que es que qué problema, el saber no ocupa lugar. Y es curioso porque sigue habiendo esa narrativa en la que se dice que estos países como por ejemplo Marruecos es imposible hacer nada de otras fes. Cuando pegas un viaje que cuesta 20 euros ir ahora mismo y ves una iglesia, y si hubiese voluntad bastantes iglesias, no locales escondidos claro. Debajo de los edificios, sinagogas con sus campanarios y donde hacen sus actividades, donde nadie les va a frenar a profesar su fe, donde no hay ningún problema, y está esa narrativa de que los otros países no tienen esta misma libertad que le estamos dando, cuando hay ciudadanos de pleno derecho que cuando se les pide pagar impuestos se pagan, cuando se pide cumplir con los deberes se cumple, como debe ser. Cuando tienen que aportar aportan, sin embargo cuando quieren disfrutar de sus libertades y derechos, tú por tener una fe, no una nacionalidad ya. Ahí es cuando empezamos a hablar de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Y ahí es cuando tenemos verdaderamente un problema en lo que es el Estado de Derecho, y ahí es cuando la justicia debe de entrar. Y si no entra y no hace algo,
pues entonces ya no es justicia, es injusticia. Y frente a la injusticia solo te queda levantar la voz. Y eso es lo que hay que hacer ahora. Nosotros tenemos que levantar la voz y no tenemos que criticar a aquellos que toman iniciativas para difundir y transmitir los valores del Islam, los modales del Islam. Ahora incluso me he llegado a ver algunos musulmanes criticando, ¿no?, el hecho de que se haya cancelado y criticando a la organización, ¿no? Al contrario, tenemos que mostrar unión y apoyar, y ellos han tomado la decisión que ellos han creído que es lo mejor para la protección y la seguridad de la gente, y eso está por encima de todo. Es uno de los objetivos de nuestra creencia, del Islam, proteger la vida, y eso está por encima de todo. Entonces, hablar y conocer y aprender se podrá hacer en otra ocasión, pero si viene ahí y viene un loco o un grupo de locos enfermos como se preveía y pasa algo, esto es mucho más grave. Entonces los musulmanes lo que tienen que hacer es apoyar a aquellos que están verdaderamente trabajando, ¿no?, y están dando de su tiempo. Y mira, los hermanos habían hecho una inversión de dinero, ¿no? Iban a dar de comer a todos los asistentes, habían mejorado las instalaciones de la mezquita para que todo estuvieran a gusto y todo, y bueno, pues una inversión y un gasto pues que inshallah no se pierde, porque Allah se lo va a recompensar, pero no ha sido una decisión fácil para ellos tampoco. Yo entiendo que desde aquí pues debemos de apoyarlos y estar con ellos para que inshallah no se desanimen y que en el futuro pues que también tengan ganas de volver a intentarlo, inshallah. Uh-huh. Por último, para ir cerrando, una pregunta: ¿cuáles crees que son los retos que se van a enfrentar los musulmanes aquí en España, los futuros retos que nos vamos a enfrentar? Pues si las cosas no cambian, y siguen y no frenamos y no hacemos algo por la vía legal para detener estos discursos de odio y estos discursos islamófobos, pues nos vamos a tener que enfrentar a situaciones difíciles, como estamos viendo en otros países, que vemos que mujeres por el simple hecho de vestir diferente o por llevar un hijab son atacadas, o personas que por el simple hecho de ser musulmanes pues se les dificulta acceder a puestos de trabajo o alquilar un piso. Y todo esto lo vamos a tener que enfrentar a situaciones difíciles, y va a hacer mucha falta pues confiar en Allah subhanahu wa ta'ala y mantenernos firmes en nuestra religión para que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a superar todas estas adversidades. Nosotros en nuestra creencia está el que Allah subhanahu wa ta'ala controla todas las cosas. Entonces debemos de fortalecer nuestra fe y debemos de pulir y mejorar cada día un poquito más nuestros modales. Y no entrar en discusiones, no entrar en peleas, no responder el mal con el mal. Que el mal con el mal no se arregla. El fuego no se apaga excepto con agua. Si viene más fuego, y Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, en la sura número 41, sura Fussilat, nos dice en unos versículos muy bonitos, dice: ولا تستوي الحسنات على سيئات ادفع بالتي هي أحسن فإذا التي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو الحظ عظيم. Allah nos dice que no se equipara obrar bien con obrar mal. Si tú tienes una buena actitud con aquellos que te atacan, con aquellos que te están hablando mal, te sorprenderá ver que hasta tu peor enemigo se convertirá en tu mejor amigo. Pero esto no lo van a conseguir excepto que aquellos que están que son pacientes, y aquellos que están dotados pues de una gran suerte o fortuna que proviene de Allah. Entonces, esto es lo que enseña el Corán. No entres. El profeta Muhammad lo insultaron, mintieron sobre él, lo engañaron, le escupieron, le tiraron tripas de animales encima, le tiraron piedras en la ciudad de Taif, pero nunca respondía de la misma manera. Tuvo paciencia. Hay una historia muy bonita que está en los libros de Sunna, que habla de cuando el profeta Muhammad empezó a predicar, pues todo lo que empezó a enseñar, ¿no? Porque el profeta intentó reformar una sociedad que estaba totalmente deshumanizada, no muy distinta a la que hoy en día estamos lamentablemente viviendo, ¿no? Y en el que pues la gente de aquella época estaban muy deshumanizados, estaban siempre peleándose y matándose entre ellos por cuestiones rivales y tribales. Abusaban de los pobres, de los viajeros, de los débiles, de los esclavos, de las mujeres, incluso de los animales, de todo. El profeta empezó a predicar que habían de cambiar todo esto. Llegó a decir que
un blanco no era mejor que un negro o superior a un negro superior a un blanco, un árabe no era superior a un árabe, un no árabe superior a un árabe. Los poderosos de aquella sociedad se ponían las manos en la cabeza. ¿Cómo que estos esclavos son iguales a nosotros? Empezó a hablar de los derechos de la mujer. ¿Cómo que las mujeres tienen derechos como los hombres? Esto hace más de 1400 años. Empezó a hablar de los derechos de los animales, que no los sobrecargaran, que no abusaran de los pobres. Todo esto era difícil de asimilar para ellos. ¿Por qué? Porque iba en contra de sus intereses. Y empezaron a atacarlo y a mentir y a difamarlo. Decían que era un brujo, ¿no? Que era un falsante, que estaba poseído, que hacía magia. Y bueno, pues en ese escenario, el profeta Mohammed estaba predicando la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y vio a una mujer que estaba cargando mucho equipaje, mucha carga, y le dijo, déjame ayudarte. Y le dijo, yo voy lejos. El profeta dijo, no importa, yo quiero ayudarte. El profeta cargó con la carga de esta mujer y la acompañó hasta su destino, un largo destino y una gran carga. Y cuando descargó lo que esta mujer llevaba por ayudarla, ella le dijo, la verdad no tengo cómo pagarte lo que has hecho por mí, pero lo que puedo hacer es aconsejarte. Él le dijo, pues dame un consejo. Ella le dijo, mira, he escuchado que hay un loco, un poseído, un mago que hay por aquí que está sacando a la gente de las costumbres y el camino que ellos tenían y que habían heredado de sus padres. Así que te prevengo de él y de escucharlo, porque si lo escuchas te va a desviar. Dijo así, dijo sí. Y dijo el profeta, pues del que te han hablado soy yo. Esto que has escuchado lo dicen de mí. Y ella dijo, ¿cómo? ¿Tú eres? Dijo, sí, soy yo. Pero las cosas no son así. Ella dijo, mira, si lo que dicen, eres tú, yo testifico que no hay nada ni nadie digno y con derecho a ser adorado excepto Allah, y testifico que tú eres un mensajero de Dios. Y ella aceptó el Islam. ¿Por qué? Por lo que el profeta le mostró. Entonces eso es la tarea que nos queda a nosotros, mostrar el Islam con nuestros actos. Inshallah. Tú, hermano, eres muy conocido entre los jóvenes, y yo creo que es algo de admirar y una labor que espero que Allah te recompense. Amén, amén. Como conoces a los jóvenes actuales, etcétera, solo te voy a pedir un consejo para los jóvenes que están viendo este podcast, que están enfrentándose a retos que vemos en el día a día, las adicciones, las mujeres, la música, la delincuencia en algunos casos, no en todos. Cuando dices las mujeres, lo dices como si fuera algo malo. Mujeres fuera del matrimonio, podríamos decir. Vale. Y demás retos que se están enfrentando los jóvenes, y luego en esta, podríamos decir, es que sociedad estos retos lo tienen los que son creyentes y los que no son creyentes. Es para todos. Pero además, añadido esta sociedad islamófoba que estamos encontrándonos, en algunos casos también el aumento del racismo. Entonces, estos jóvenes que ven estos podcasts y que están ahí con el corazón agarrado y diciendo, no sé qué me espera, un consejo para estos jóvenes que puedan ver este vídeo. Hermano, consejos para mí, aunque no soy tan joven ya, pero consejos para mí mismo primero, alhamdulillah. ¿Y qué voy a decir, hermano? Lo que les puedo decir desde mi humilde postura o opinión, y con el panorama que voy viendo y lo que viene, primeramente lo que les digo es que estén recordando a Allah subhanahu wa ta'ala mucho y que estén muy conectados con Allah, que cuiden lo que Allah mandó cuidar, y Allah los cuidará. Allah dice, azkuruni azkurkum, ashkuruli wa la takfurun. Está en Surah Baqara. Allah nos dice lo que traducimos al español, de que recordadme y yo os recordaré. Es decir, ten presente a Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah subhanahu wa ta'ala también te tendrá presente a ti. Protege a Allah y Allah te protegerá. Es decir, protege lo que Allah subhanahu wa ta'ala mandó proteger, y Allah subhanahu wa ta'ala te protegerá. Porque por mucho conocimiento que tú tengas, por mucha sabiduría que tú alcances, por muchos títulos que tú puedas conseguir o buenas posiciones que puedas tener, si no tienes el apoyo de Allah y no tienes Allah de tu lado, no vas a llegar muy lejos. Es decir, por supuesto necesitamos que nuestros jóvenes se formen, que estudien, que se preparen. Necesitamos que nuestros jóvenes estén en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los niveles de la sociedad.
incluso en la política también, por supuesto. Yo no estoy en contra de esto. Al contrario, necesitamos que ellos aporten y que sumen y que den de lo que Allah subhanahu wa ta'ala les ha dado. Pero siempre dentro de los márgenes del Islam. Entonces lo más importante es la conexión con Allah subhanahu wa ta'ala. No cortes tu compromiso con Allah. Tu oración, no la abandones, porque esa es tu conexión con Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo, los jóvenes no dejen las mezquitas. Tenemos que estar enganchados a las mezquitas. Cualquier tiempo libre que tengo, cualquier oportunidad que tengo que acudir a la mezquita. Es la casa de Allah. Yo voy por y para Allah. Es la casa de Allah. Alhamdulillah, hay muchas mezquitas, alhamdulillah, muchos lugares de oración. Pues inshallah, ahí vas a encontrar jóvenes como tú. Vas a encontrar personas como tú. Vas a conocer gente que está en la misma situación que tú. Y eso también vas a encontrar un apoyo. Por lo tanto, es muy importante también que nuestros jóvenes vuelvan a las mezquitas. Estaba terminando el hermano de darnos un consejo, se nos ha apagado la cámara. Pues eso, que no dejen las mezquitas, las casas de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, Surat Kaf, que no te alejes de aquellos que recuerdan a tu Señor mañana y tarde. Asbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyya yuriduna wajhahu. Que no te alejes y no pierdas de vista, ¿no? Aquellos que están siempre pues adorando a Allah subhanahu wa ta'ala en las mezquitas. Y el último consejo, o digamos que va unido, es no dejar la lectura del Corán y no alejarse del Jama', porque el lobo siempre busca a la oveja que está fuera del rebaño. Entonces tienes que buscar buenas compañías que te apoyan y que están contigo para, inshallah, el din poder llevarlo a cabo en tu vida. Entonces, resumiendo, Allah subhanahu wa ta'ala es lo primero. Cumple con Allah y recuerda a Allah y obedece a Allah, entrégate a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala estará contigo. Segundo, tenemos que acudir a las mezquitas. Tercero, la compañía. Busca la buena compañía y no te alejes de ella. Y por último, tienes que formarte, prepararte, instruirte como si fueras a vivir aquí para siempre, inshallah. Y así, alhamdulillah, podrás ser una persona que va a aportar, que va a sumar y que va a cambiar las cosas. Hay que dejar una huella positiva en este mundo. Cuando mueren las personas, hay dos tipos de personas. Unos que cuando mueren, ellos descansan. Y otros cuando mueren, descansan de ellos. Entonces, ¿tú de qué tipo quieres ser? Si quieres ser de los que descansa, entonces aquí hay que trabajar. Pero si quieres ser de los que descansan de ellos, entonces tienes un problema. Que Allah nos haga, inshallah, de aquellos que descansan. Allahumma amén, ya Rab. Muchas gracias, profesor, por haber estado compartiendo con nosotros. A vosotros por la invitación. Como estaba diciendo, que se nos ha cortado, que estamos aquí con calor y las cámaras se nos cortan. Jazakallah khairan, profesor, por haber venido aquí, por habernos acompañado, por haber accedido a tener esta entrevista con nosotros. Que Allah te dé tawfiq en todos tus proyectos, para tus hijos, tu familia. Hermano, y para todos aquellos que nos estéis viendo desde casa, recordad que nos podéis apoyar participando en el Zoco. Son solo 9,90 al mes, pero eso nos ayuda a cubrir los gastos de todos los episodios. En estos tiempos tan difíciles es necesario este tipo de plataformas, tanto como la nuestra, como la del hermano Yusuf y como la de otros hermanos. Y como te dice el nombre, es la última Medina, tenemos que cuidar de ella, tenemos que proteger aquello que al final nos está representando como comunidad. Si queréis tener este tipo de charlas que al final nos ayuden no solo a escuchar, sino que nos ayuden después a aplicar, ¿no? a cumplir con ese Islam, pues cualquier ayuda que nos echéis pues es bienvenida, inshallah. Como decimos siempre, nos vemos pronto en la última Medina.